Acaba de salir Jorge Valdano en medio de la expectación de cámaras, fotógrafos y de todo el público. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas. Supongo que son horas también de mucha nostalgia las que has tenido que vivir en la isla con el regreso, aunque sea en esta ocasión con el Real Madrid, ¿no? Sí, pero sobre todo al llegar aquí al estadio, porque es en este lugar donde se han producido, bueno, los hechos más emotivos de nuestra estadía en la isla, ¿no? Así que si bien había vuelto en calidad de visitante a Tenerife, no había visitado el estadio desde hace casi un año y tenía ganas, ¿no? ¿Cómo has sentido la respuesta del público, del aficionado de Tenerife en la calle contigo cuando te ha podido ver? Muy afectiva. La gente nunca ha dejado de ser cariñosa en Tenerife, en la calle. Era otra la actitud en el estadio cuando comunicamos nuestra marcha al Real Madrid. Pero sin embargo en la calle la gente ha sido siempre muy respetuosa y muy afectiva, ¿no? Parecía que en Tenerife había mucha gente del Barcelona por aquello de que los finales de Liga había que ganar, en ese caso al Real Madrid, y hoy, aunque lógicamente hay mucha gente del Tenerife, parece que hay bastante afecto y aprecio al Real Madrid. No sé si por Jorge Valdano, por Ángel Capa, por los jugadores. Yo creo que esta isla fue siempre mayoritariamente del Real Madrid. Lo que ocurre es que las circunstancias bueno, la inclinaron hacia el otro lado, pero bueno, fue algo circunstancial porque los sentimientos futbolísticos no se cambian y estadísticamente esta isla es abrumadoramente madridista, siempre lo ha sido, históricamente es así, ¿no? Y hay que controlar un poquito también las emociones cuando ya esté el partido en juego. Es un vestuario diferente, el vestuario contrario, el banquillo diferente, es una sensación rara, ¿no? No, pero es sobre todo la situación diferente, no solamente porque yo sea en este momento el responsable técnico del Real Madrid, sino porque clasificatoriamente no se dan aquellos ingredientes incomparables que hacía que toda la España futbolística estuviera con el alma en vilo en la última jornada del campeonato, ¿no? Esto tiene otro sabor. Bueno, a nivel deportivo, el comentario es que esto está hecho para el Real Madrid. No hoy, la Liga está hecha, son 7 puntos, el Déporo ya ha empatado, el Barcelona ha perdido, incluso al Madrid un empate no le sienta ni mal hoy, ¿no? Según están las cosas. Bueno, eso lo dejamos que lo digan los demás, sí, pero no nos lo permitimos nosotros. Ya seguimos manteniéndonos prudentes y tratando de defender con orgullo el liderato. Creo que es fundamental que el equipo no pierda entusiasmo competitivo y en ese sentido yo creo que tenemos una plantilla muy dotada de carácter como para hacer frente a situaciones como esta. Además, insisto, la Liga se ha puesto muy favorable, hasta fácil, si tenemos en cuenta lo que esperábamos, ¿no? Pero nos quedan partidos muy complicados y a mí me gustaría que el equipo siguiera manteniendo la personalidad de líder indiscutible, ¿no? Recuperas a Raúl y cambias ostensiblemente el centro del campo con una bonita oportunidad para Sandro en su tierra, ¿no? Sí, exacto. No es por eso que se gana el derecho a estar en el equipo titular. Si hubiéramos jugado en otro sitio también hubiéramos metido a Sandro, pero el mediocampo un poco por obligación, la gripe de Luis Enrique, y otro poco por elección, el descanso que cree que el Audru necesita el cuerpo técnico, pues la verdad es que el medio del campo varía en un 50% con respecto a los últimos partidos. De acuerdo, muchas gracias, Jorge, mucha suerte. Vino de visita durante la pretemporada con el Real Madrid, pero esta vez es la primera que lo visita oficialmente como contrario a su Tenerife del alma. Hacemos una pausa y volvemos para contarle lo que dé de sí este partido. Todavía no han saltado los dos equipos al terreno de juego, lo harán en unos instantes de manera definitiva. Mientras tanto, nosotros vamos a acercarnos a las alineaciones que van a poner hoy en juego Tenerife y Real Madrid. En el Tenerife, Puig Basi, que estará en la puerta, con el número 2 en la espalda, César Gómez. El 3 para Paqui. El número 4 para el exmadridista Ramis. Con el número 5, Antonio Mata. El número 6 en el lateral derecho para Julio Llorente. Con el 7 en la espalda, Juan L. El número 8 para Chano. El 9 para el Ariete, con Antonio Pichi. Con el 10 el capitán, Felipe. Y con el 11, Nacho Conte. La alineación de Vicente Cantatore, Castillo, Domingo, Aguilera, Del Solar y Pinilla, junto a él en el banquillo de los suplentes. En el Real Madrid, Puyo en la puerta. Con el 2, Chendo. El 3 para Lasa. El número 4 para Hierro. El 5 para Redondo. El 6 para Manolo Sanchís. El 7 para Raúl. El 8 para Martín Vázquez. El 9 para Iván Zamorano. El 10 para Sandro. Y el 11 para Amavisca.
Alineación de Jorge Valdano, Alcorta, Cañizares, Alfonso, Milla y Laudrup en el banquillo de los suplentes. El árbitro del encuentro, el colegiado internacional andaluz López Nieto, y los dos equipos a punto de saltar al terreno de juego. Lo está haciendo el Real Madrid, mientras veíamos el Tenerife también esperar en el foso de vestuarios para saltar al terreno de juego en unos instantes. El recibimiento al Real Madrid, saludos entre Alcorta y Felipe, y el Club Deportivo Tenerife, que sale ahora al terreno de juego. El ambiente por todo lo alto, precioso colorido en las gradas del Heliodoro Rodríguez López. Ambiente de fiesta, de partido grande de verdad en este Tenerife Real Madrid. Y en el palco presidencial, junto a Josep Pedrerol, Jupp Heynckes, mientras tanto, se entrega en el terreno de juego el trofeo al jugador, al mejor jugador de la temporada pasada en el Tenerife, que ahora está en el Real Madrid. Ahí lo ven Fernando Redondo. Y antes de que comience el partido, nosotros nos acercamos a recordar los resultados de la jornada central informativa. Vamos con ello, Carlos. Resultados definitivos de esta 31ª jornada. Zaragoza 1, Athletic de Bilbao 4, Sevilla 4, Barcelona 2, Valladolid 0, Deportivo 0, Real Oviedo 2, Celta 2, Real Sociedad 1, Betis 1, Valencia 3, Logroñés 0, Atlético de Madrid 4, Albacete 0, Compostela 3, Sporting 2, Español 2, Racing de Santander 0, y a las 7:30 Tenerife Real Madrid. Deciros que no hay cambios de posiciones entre los 8 primeros clasificados, pero que entre el Barcelona, que es tercero, y el Athletic de Bilbao, que es octavo, hay un margen de solo 4 puntos en la pelea por los puestos de la UEFA. Pelea que cada vez está más complicada, y hoy, después de estos resultados, Michael, el Real Madrid, que tiene la oportunidad de ampliar ventaja con respecto a sus seguidores. Pues sí, cuando estamos hablando sobre los cambios entre un Madrid que viene aquí para defender su liderato y ganar un título, y este Real Madrid que puede perder y no pasa nada, ¿no? Es decir, que no obstante, y estoy seguro que los futbolistas del Real Madrid quiere enterrar un fantasma, digamos, ¿no? Que es el equipo rival en este caso, que está peleando para unos de estos puestos europeos, de lo cual está poniendo al Fútbol Club Barcelona un pelín complicado. Por lo tanto, yo pienso que eso es un partido como si fuera una final, sin serlo, ¿no? Yo pienso que hay mucho morbo, hay mucho en juego, y la verdad yo estoy ya esperando el silbato de López Nieto para iniciar ese partido y gozarme de ello. Vas a tener que esperar un ratito, Juan Carlos Nieto, ¿verdad? Porque el señor López Nieto se está dedicando a las labores de recoger los rollos de papel higiénico que han caído sobre el campo y que impiden el buen desarrollo del juego. Bastantes rollos de papel, pero parece que ya está todo controlado. Llorente también ayuda y el partido está a punto de comenzar. Ahí ha ido López Nieto hacia el círculo central. Parece que va a poner la pelota en juego el Real Madrid. Los dos equipos que se han cambiado de cancha. El Tenerife, que jugará a la izquierda de sus imágenes. El Real Madrid con su segundo uniforme, el morado, a la derecha. Y en el centro del terreno de juego, Raúl y Zamorano dispuestos a poner la pelota en juego. En cuanto que el señor López Nieto lo estime oportuno. Comienza el partido, comienza este Tenerife Real Madrid. Y la pelota para Fernando Redondo, que juega para Lasa. Lasa abre el balón para Mavisca. Ahí le va a cerrar a Felipe. Ha chocado contra él. Se lleva el balón el Tenerife. Juega Julio Llorente. Julio Llorente hacia la posición de Pichi. Toca Pichi en corto para Chano. Chano para Felipe. Le va a cerrar a Mavisca. A punto de recuperar. Hay falta. La señala López Nieto. Balón para el Real Madrid. Ha sacado hacia atrás a Mikel Lasa, entregándole la pelota a Fernando Hierro. Cambia Hierro para el lateral derecho, Miguel Porlanchendo. Toca en corto atrás para Sanchís, hacia Redondo. Ahí le van a encimar a Redondo, que bien se ha ido Redondo de Felipe. Ha tocado el balón para Sandro. Sandro juega con Mikel Lasa, toca para Redondo. Ahí, sin embargo, un jugador del Tenerife, concretamente Felipe, que se ha hecho daño en el choque anterior con Redondo. Pero Redondo le maltrató en el buen sentido del término, ¿no? Su habilidad al irse de Felipe era una cosa sensacional. No era muy aparatoso, pero su habilidad magnífico. Felipe iba a chucharle un poco, pues a agobiar a Fernando Redondo, y Fernando Redondo se iba de Felipe y de una manera casi menospreciándole. Ya, vamos a ver, esto ya... eso es sensacional, la habilidad de Redondo, y Felipe se queda un poco... Muy malo para Felipe, que parece que se ha hecho daño. Daño de verdad. Va a tener de momento que salir fuera del terreno de juego junto a Zenén Cortegoso, el fisioterapeuta de el Tenerife, para ser atendido, no sé si del tobillo o la rodilla. Pero fue exquisita la habilidad de Redondo, y esperamos que Felipe, que es un gran futbolista,
vuelve a la cancha enseguida. De momento el Tenerife va a reanudar el partido con 10 jugadores. Echó la pelota al Real Madrid fuera del terreno para que fuera atendido el jugador del Tenerife, y va a sacar ahora Julio Llorente, que envía el balón directamente hacia la defensa del Real Madrid. Lo comienza a jugar a Fernando Hierro para Martín Vázquez. Deja Martín Vázquez el balón en los pies de Fernando Redondo. Abre para Lasa. Lasa toca de primeras atrás para Sanchís. Sanchís juega para Martín Vázquez, en cortito para Redondo. Redondo toca para Raúl. Raúl para Sandro. Se abre a Mavisca. Sandro ha perdido la pelota, se la robó por detrás Chano. Sin embargo, el despeje de Llorente lo recupera Manolo Sanchís para el Real Madrid. Abre a la banda para Chendo, que se incorpora. Tiene por delante a Martín Vázquez. Viene por el medio a Zamorano para recibir. Redondo toca para Martín Vázquez, le pega con el exterior a Zamorano. Ha cortado Mata. Recupera, sin embargo, Martín Vázquez. La pelota para Sandro. Sandro para Martín Vázquez. Martín Vázquez va a cambiar. Saca de cabeza la pelota Julio Llorente. Juega Sandro para Amavisca. Amavisca intenta ese de Llorente. Juega en corto para Zamorano en la frontal del área. Abre para Sandro. Intenta ir de Chano y lo consigue. En el pico del área busca el centro. Le pega la espalda a Julio Llorente. Mete la pierna a Sandro. Ha rechazado largo. Mata. Tocó Mikel Lasa y la pelota de nuevo para el Real Madrid. Fernando Redondo, que inicia el juego. Toca atrás. El balón para Fernando Hierro. Juega Raúl en corto para Martín Vázquez. Se la echó demasiado larga. Ha cortado Paqui. El despeje de Paqui, sin embargo, va a ir hacia Mavisca. Recupera la pelota Mavisca para el Real Madrid. Juega con Sandro. Sandro hacia Fernando Hierro. Va a llegar antes Chendo. Chendo toca para Hierro. Está sobando muchísimo la pelota el Real Madrid. Juega Sanchís. De nuevo Hierro. Parecía que iba a pegarle largo. Sin embargo, juega en corto con Martín Vázquez, que abre para Mikel Lasa. La está pidiendo ya Mavisca. Pegado al lateral. Va a recibir. En corto va a venir a apoyarle Raúl. Intenta la jugada en solitario a Mavisca, que se ha ido. El centro, el segundo palo demasiado pasado. No puede llegar a Iván Zamorano. Saque de puerta. Tocó no sé cuántas veces el Real Madrid la pelota. Es como decías antes, sobando el balón. Bueno, de una manera sí, pero tocando el balón y tocándolo bien. Y como ya has dicho, no sé cuántas veces ha tocado el balón el Real Madrid sin que el Tenerife lo tocara. Y ya cuando le toca a Tenerife jugar el balón, quizás estará en menos condiciones para realmente sentir a gusto con el balón. El Real Madrid de ese comienzo ha sido pues espectacular, si no ha disparado la puerta, por lo menos ha mantenido el balón, se han puesto su ritmo en este encuentro y a ver cómo desarrolla la cosa. Pelotazo larguísimo de Remes para Pichi. El disparo de Pichi la pegó de volea, desviado sobre la puerta de Paco Bullo. Se recuperó ya, por cierto, Felipe. El Tenerife vuelve a estar con 11. El pelotazo larguísimo de Ramis y el disparo primero del Tenerife a puerta de el internacional por España, Juan Antonio Pichi. Bueno, dispara y no se sabe por qué, o por qué no, más bien dicho. Es su primer toque y que ya el Real Madrid, todos los componentes de su equipo, salvo Paco Bullo, ha tocado el balón 3 o 4 veces. Es la primera vez que Juan Antonio Pichi ha visto el balón, por lo tanto un pelín frío. Pero Madrid, más que sobre el balón, está poniendo o imponiendo su ritmo en este partido y creando una especie de hambre en las filas del Tenerife, hambre de balón. Va a sacar de banda el Tenerife, lo va a hacer Paqui. Hemos perdido momentáneamente la señal con los estudios centrales. Esperamos recuperarla enseguida. Mientras tanto le seguiremos narrando las imágenes del partido. Juega la pelota Manolo Sanchís. Tenemos un problema técnico que intentaremos solucionar enseguida. De momento tenemos solamente estas cámaras, estas imágenes, pero podemos seguir contándoles el partido porque Paqui tiene problemas ante Zamorano. Se lleva la pelota Zamorano, ha señalado falta López Nieto. Señaló falta el colegiado del partido y la pelota para el Tenerife. Juega Chano. Chano toca la pelota atrás para Ramis. Ramis juega hacia adelante para Juanele. La pared perfecta con Conte. Se va Juanele. Juanele intenta jugar de nuevo para Conte. Ha cortado Manolo Sanchís. Se la lleva a Mavisca. A Mavisca hacia la posición de Raúl. Toca de cabeza Raúl. También lo hace Felipe. Va a llegar antes Ramis que Raúl. Raúl que no puede llegar. Ramis toca el balón para Buljubasic. Y Buljubasic juega ya con César Gómez. La pelota para Julio Llorente. Julio Llorente juega con Chano. Se ha ido Chano de Amavisca.
Chano con ventaja se va al campo del Real Madrid. Ha tocado un buen balón para Juanele, para Pichi. Pichi que se va por velocidad y quizás se equivocó porque tenían el apoyo por la izquierda. Juanele que llegaba por el carril central. La pelota terminó en córner. Cuando hablamos de ese comienzo del Real Madrid, es que lo que tiene que hacer es mantener ese ritmo y luego pisa el acelerador cuando pueda. Pero ya hemos visto con esas dos últimas jugadas del Tenerife que se metió también el partido a la carga de Tenerife. Ha sacado el balón muy pasado. Chano despejó de cabeza a Zamorano antes de que tocara Llorente. La pelota para Raúl, que la aguanta, la va a jugar hacia la posición de Amavisca. Amavisca que intenta llevársela con la espuela. Ha cortado Julio Llorente, deja la pelota en los pies de Chano. Y Chano toca ya para Ramis. Inicia el juego el Tenerife. Mata, va a abrir Mata para la carrera de Juanele. No puede llegar Juanele. Será saque de banda para el Real Madrid. Sí, hemos visto ya el Real Madrid más o menos dominando el balón. No obstante, un par de respuestas por la parte del Tenerife. Yo creo que eso es como vamos a ver el desarrollo del partido. Más bien Real Madrid dominando territorialmente, y también lo que se refiere a la posesión. Y el Tenerife teniendo respuestas durante ráfagas del partido, lo que es difícil adivinar. A ver si ese dominio en ráfagas del Tenerife va a producir goles. Ha enviado la pelota a córner Malón Sánchez, va a sacar Chano. Chano que saca de nuevo pasado al segundo palo, iba a saltar a Juanele. El balón rechazado para Mata, que le intenta pegar. Consiguió encontrar puerta, pero sin demasiada potencia, fácil. Atrapó la pelota Paco Bullo. Ha sacado ya Paco Bullo. Entregó el balón a Sandro, que juega desde atrás. En corto para Fernando Redondo. Redondo para Lasa. Lasa largo, ha buscado bien, perfecta la espalda de Llorente. El balón para Amavisca, iba el cruce Ramis. Aguanta Amavisca, va a entrar en el área. El centro, la ha sacado de chilena César Gómez. Cuando Iván Zamorano preparaba su mortal remate de cabeza. Recupera el Real Madrid. Lasa toca para Sandro. Deja el pase, bueno, es para Raúl, toca de cabeza. Para Uljubasic, no había fuera de juego. La jugada entre los dos más jóvenes del Real Madrid. Sí, ha habido una equivocación en esta jugada precisamente. Julio Llorente intenta achicar el espacio de Amavisca. El pase le engaña, pero Ramis y los demás de la zaga pues no supo bascular. Y en esta ocasión pues adelanta la zaga del Tenerife intentando pillar a Raúl en fuera de juego. Inexistente en fuera de juego. Si llega a estar Raúl peinado como yo, la coge. Más o menos, sí. Sí. Va a sacar de puerta el Real Madrid. O con un cuerno o una cosa así, pues no. De eso no hables. No, pero me refiero bueno, si fuera un toro me refiero. Eso es. Ha sacado Paco Bullo, toca de cabeza a Julio Llorente. Intenta recuperar la pelota, Felipe no lo consigue. Saque de banda para el Real Madrid. Mikel Lasa va a poner la pelota de nuevo en juego. Es que la verdad, tú, Martínez, es que si hay una manera de malentender, me malentiendes, ¿sabes? Yo no confío nada en ti. La pelota para Sandro, que caño le acaba de hacer a Julio Llorente. Sandro que intenta irse por la banda, Llorente que le achica, retrocede. Sandro jugando para Fernando Redondo, prepara Fernando Redondo el pase, corto para Martín Vázquez, juega con Zamorano, intenta llegar, César Gómez lo consigue. Antes que Chendo y envía la pelota, saque de banda. De nuevo hemos perdido momentáneamente la señal. Con los estudios centrales tenemos dificultades, pero le vamos a seguir contando el partido desde Tenerife. Va a sacar de banda Miguel Porlanchendo. Va a coger algo de carrera. Juega en corto para Martín Vázquez, pegado a la línea de fondo. Le están encimando dos hombres. Metió la pierna y Paqui envió la pelota a córner. Saque de esquina que sacará el Real Madrid. No, dice el linier que el último en tocar fue el jugador del Real Madrid. Y López Nieto señala saque de puerta. Se extrañó Rafa Martín Vázquez y la verdad es que tuvo toda la pinta de un córner. No obstante, vemos a Uljubasic preparando el saque de la puerta. Hay que ir a misa en lo que dice López Nieto. A eso ha hecho Uljubasic, sacar largo en el minuto 11 de la primera parte. Continúa el empate a 0. Y Paqui con la pelota que va a jugar largo para Juanele. Intentó controlar como pudo ese envío de cabeza Juanele, no lo consiguió. La pelota para el Real Madrid. Chendo juega en corto para Hierro. Va a presionar Juanele. Envía Hierro hacia la banda izquierda del Real Madrid. Llega Lasa antes de que la pelota salga. Juega en corto para Lasa. Para Amavisca. Qué bonito se fue Amavisca. Hubo mano de Llorente.
y va a haber cartulina. La mano es de frustración por la maravilla que le acaba de hacer a Amavisca. Es la tercera vez que Amavisca ha ido de Julio Llorente. Julio está intentando encimar a Amavisca, agobiarle, pero está llegando pues medio metro tarde y con la habilidad que tiene, mira, la habilidad que tiene Amavisca, ha ido ya de espuela. Ha habido un balón que ha habido encima de su cabeza y Julio Llorente pues no está haciendo de todo mal. Lo que pasa es que hay que aplaudir la habilidad que tiene Amiro Amavisca, que para mí ha sido la revelación de esta temporada. Juega la pelota Sanchi, metió el pie Juan L, el balón se fue a saque de banda, era la quinta tarjeta amarilla de Julio Llorente y por lo tanto acarrea suspensión. Juega la pelota el Real Madrid. Siendo toca para Fernando Hierro. Cerca de él está Fernando Redondo, va a cambiar sin embargo largo hacia la banda de Amavisca. Hierro controla la pelota Lasa, de nuevo le ha ganado la espalda Amavisca Llorente, aunque ahora hizo la cobertura perfectamente Ramis. Llorente se apoya de nuevo en Ramis, la pega Ramis hacia arriba y va a saltar Juan L, que no llega. Toca Manolo Sanchís anticipándose a Pichi. Deja la pelota en los pies de Rafael Martín Vázquez, que juega queda con Sandro. Sandro para Fernando Redondo. Redondo en corto para Martín Vázquez. Juega sobando la pelota en el medio campo todos los jugadores del Real Madrid. Es Sandro para Martín Vázquez, de primeras para Fernando Redondo, toca para Sandro, la está pidiendo Amavisca en la banda, sin embargo Sandro intenta entrar por dentro, juega para Fernando Redondo, abre ahora silla para Amavisca, se mide de nuevo con Julio Llorente, que va hacia la esquina, se ha ido Amavisca y hay falta favorable al Real Madrid. De momento Llorente está teniendo una pesadilla en Amavisca. Pero no es el único esta temporada que ha tenido problemas con Emilio Amavisca. Puede entrar en un club de no sé cuántos. Un club cada día más numeroso. Sí. No solamente aquí en España. Va a sacar la falta Fernando Redondo. Fernando Hierro. Está prácticamente todo el Madrid en el área del Tenerife. Va a golpear la pelota Hierro. Hierro hacia Amavisca. Se tropezó Amavisca ahí quizás con Conte. Ha despejado Conte. Toca de cabeza Lasa. Ramis le gana el salto a Manolo Sanchís. La pelota para Redondo. La pisa Redondo y se va bien de Juan L. Le cierran dos hombres. Se apoya en Sandro. Sandro toca para para Manolo Sanchís. Sanchís para Sandro de nuevo. Se apoya ahora en Zamorano. Había habido falta de Pichi a Sandro. Sandro no está incómodo en el zona de juego. Y que no se nota que ha tenido una temporada, aunque ha jugado varias veces en el primer equipo, ha tenido una temporada irregular. Continua. Sí, madurándose en este mundo de fútbol profesional, pero no está nada incómodo en el terreno de juego. Va a llegar al primer cuarto de hora de partido, continúa el empate a 0, llega antes Lasa que Chano a ese balón, ha conseguido despejar, salta Raúl con César Gómez y ha señalado, supongo que fuera de juego. Pues no sé de quién. Parece que va a ordenarlo pendiente a repetir el lanzamiento porque Paqui estaba el lanzón muy adelantado de donde se había producido la posible corrección. Vuelve el balón a la zona de donde tiene que ser puesto en movimiento y ahora sí ya López Nieto indica y continúa el juego. Chano mete la pierna a Amavisca, saque de banda para el Tenerife. Ha sacado ya Chano, de cabeza la bajó Mata. Ahora Llorente le devuelve la exquisitez técnica a Amavisca. Juega con Chano. Chano y mete el balón para el cruce de Pichi. No llegó Pichi, sí Paco Bullo. Pero la intención era buena en ese envío. Ha sacado Bullo con una potencia tremenda. César Gómez la baja con el pecho delante de Raúl. La juega para Paqui. Paqui toca para Felipe que viene a buscarla en medio campo. Se va Felipe de momento por la banda. Se ha apoyado en Nacho Conte. Viene también en el apoyo Paqui. El envío de Conte hacia la posición de Juan L. Toca de cabeza Lasa y el balón para Paco Bullo. Ha sacado Paco Bullo con mucha rapidez buscando a Zamorano, pero se anticipa Ramis y envía la pelota a la grada. Saque de banda para el Real Madrid. Bueno, sacó con rapidez, pero diré yo más bien con precipitación. Un 1 contra 3. Más bien envió Sandía de un balón de fútbol. Y de nuevo Ramis se anticipa ahí a Zamorano. El balón hacia la posición de Lasa, va a lucharlo Ramis, ha ganado de cabeza ese balón, pero
Lo saca Manolo Sanchís, jugado para el Real Madrid. Se apoya en Amavisca. Ahí va a cerrarle Felipe. Amavisca hacia Raúl. Ha tocado César Gómez. No sabe cómo realmente, pero la pelota ha salido por la banda. Es la ventaja que tiene defensores. En cuanto que tiene que destruir y no crear, da igual como destruye. La idea es destruir. Ahí ahora se equivocó César Gómez. Intentó regatear a Raúl y se le fue la pelota fuera del terreno. Juega el Real Madrid. Fernando Redondo. Redondo intenta irse de Juan L. Toca para Martín Vázquez. Martín Vázquez a la banda para la subida de Chendo. Viene Paqui como una locomotora a cerrar el hueco. Chendo, sin embargo, se ha ido bien de Paqui. Ha aguantado su entrada. El balón al punto de penalti. No hay remate, no llega hasta Morano. La saca Chano para el Tenerife. Chano intenta jugar para Juan L. Se ha anticipado Manolo Sanchís. Recupera de nuevo el Real Madrid. Se incorpora Manolo Sanchís al ataque. Intenta meter un balón con el exterior para la llegada de Raúl. Pero la pelota se fue a las manos de Buljubasic. El pelotazo largo de Buljubasic, ahí fuera de juego según en línea, pero no lo ha visto López Nieto. Ahora sí, fuera de juego. ¿Qué ritmo tiene el partido, Michael? Tan pronto estamos en un lado como en otro, no hay tardanza en el medio campo. Sí, estamos viendo detalles, estamos viendo rapidez y ritmo de juego, pero lo que no estamos viendo son claras oportunidades de gol. Hay mucho centrocampismo que contiene sus detalles y contiene su ritmo, pero quizás estamos faltando, no es la única cosa, esas claras y nítidas oportunidades de gol. Hemos repetido la posición incorrecta de Pichi. Acertó en línea la pelota para el Real Madrid. Sandro intenta irse de Felipe en el medio campo. Toca para Chendo para Martín Vázquez. Le va a cerrar el Conte junto a Felipe. Ha visto bien la llegada en el apoyo de Fernando Redondo. Se ha ido con mucha calidad ahí de Mata. Intenta irse Redondo. Falta de Paqui. Ayuda a Paqui a levantarse a Redondo. Está el choque de piernas. Zancadilla de Paqui a Redondo. Va a sacar Redondo, lo ha hecho ya para Chendo en corto. Juega con Martín Vázquez. Viene a cerrarle ahí, a presionarle Paqui, a buscarle problemas a Martín Vázquez. Se los ha encontrado y ha conseguido robar la pelota, aunque lo ha recuperado momentáneamente Martín Vázquez. El balón es finalmente para Raúl, no es para Chano. A ver si es para Sandro, no. Para Chano finalmente, que la saca jugada para el Tenerife. Felipe. No tenía dueño ese balón, finalmente se apropió el Tenerife de la pelota. Y falta clara sobre Juan L. No lo ve el López Nieto, no deja seguir ley de la ventaja. Es que no hay ley de ventaja, es que hay un balón ahí lanzado no sé cuántos, 30 metros delante de Julio Llorente, faltando. No quiero menospreciar a Julio Llorente, pero no es precisamente Carl Lewis. Entonces esa falta está en una zona suficientemente ventajosa para pitarla, que ofrecer un ley de ventaja a un fútbol que nunca iba a coger un balón. El balón es para el Tenerife, no para el Real Madrid. Fue Lassa el último en tocar. Y no obstante que Julio Llorente tiene que sentir elogiado por la parte de López Nieto, de pensar que López Nieto sí piensa en Carl Lewis. Es de Llorente, pero desde luego no tanto como para coger esa pelota que va muy lejos. El balón para Sandro. Sandro juega con Martín Vázquez. De nuevo devuelve para el joven centrocampista del Real Madrid. La pelota para Zamorano. Zamorano abre a la banda para Chendo. Chendo prepara el centro. Pasado el segundo palo y está Raúl esperando la pelota. Intenta bajarla Raúl. A punto ha estado de conseguirlo. Hay falta de Raúl. Falta de Raúl a Julio Llorente. Balón para el Tenerife. Control. No está mal de Raúl. Parecía que la pelota había salido. En cualquier caso, el balón sería favorable para el Tenerife. Qatar al Tenerife. El joven Raúl vuelve a las filas del Real Madrid después. De todos los presentes será el más acostumbrado al calor. Bueno, de Raúl. Hace bastante calor, aunque hay algo de viento en el Heliodoro Rodríguez López. Hay falta ahí de Felipe Amavisca. Ahí lo vamos a ver repetido. De abajo y derribó. Golpeó con la suela, con los tacos, Felipe Amavisca. Fernando Hierro. El pelotazo cruzado de Hierro se va a perder por el lateral. Será saque de banda para el
equipo local para el Tenerife. Va a sacar a Julio Llorente. Llorente hace su portero. A punto ha estado de poner en un peligro a Buljubasic. Hombre, tendría que haber habido mejores opciones para Julio Llorente. El balón para el Tenerife, la saca Felipe, la juega de tacón para Ramis. Ramis se la entrega en corto a Chano. Sube por la banda Llorente, el balón hacia Nacho Conte. Juan L. intenta enviar para Pichi, ha cortado Fernando Hierro, juega Redondo para Martín Vázquez. Sandro deja la pelota de nuevo para Martín Vázquez, para Redondo. Redondo la protege en el medio campo, falta de Redondo. Empujó a Conte según López Nieto. A mí me pareció un exquisitete Redondo. Ya tiene posesión. Yo no sé si le empuja de todo o no. Por la banda juega el Tenerife. Llorente, el centro Llorente al punto de penalti, ha despejado Hierro hacia la frontal, toca Redondo, había levantado demasiado la pierna en plantilla. Con la plantilla Felipe, ha señalado libre indirecto, juego peligroso del capitán del Tenerife, López Nieto. En cambio tampoco pensaba que iba o hubo una falta, sino el balón estaba ahí, está jugado para Felipe. 4 del 10. Rami y Sandro. Hierro, juega Hierro hacia Raúl. Raúl toca para Redondo, Redondo para Mavisca, la deja para Lasa. La Asa aguanta, toca para Raúl. Lasa de nuevo, Raúl que se ha desmarcado bien, recibe en espacio, la pide a Mavisca para la pared. Mavisca intenta irse en solitario, aguanta el balón interior perfecto para Raúl. Al cruce ha ido muy bien Ramis, que ha tocado lo justo en una pelota dividida y peligrosa para el Tenerife. Sale jugando bien Ramis y con mucha calidad. Mete la pierna ya Mavisca, la pelota queda suelta, va a llegar Fernando Hierro. Pelotazo hacia arriba de Hierro a la frontal del área. El aire hace difícil saber dónde va a caer la pelota. El rechace para Martín Vázquez. Juega para Chendo. Chendo para Sandro. Sandro para Martín Vázquez. Juega con Fernando Redondo. Zamorano. Zamorano abre la pelota para Sandro. Sandro buscando en la frontal del área. Abre para Mavisca. Intenta entrar por el pico. El disparo de Mavisca defectuoso a la derecha de Buljubasic. Saque de puerta. Bueno, esa jugada de Mavisca no es indicativa de cómo ha ido su temporada de momento. Jupp Heynckes ya intentando descifrar cómo andan los Fubris de Tenerife. Tendrá la responsabilidad de sus actuaciones temporada que viene. Chano, juega Chano, ha perdido Antonio Mata, había derribado ahí a Sandro Mata desde el suelo y señaló la falta a López Nieto. Balón por tanto para el Real Madrid. Bueno, por mi gusto personal estoy al punto de hartarme del centrocampismo. No estamos viendo jugadas bien dibujadas en el borde del área. Estoy viendo dos equipos que están satisfechos con el rumbo del partido. Cada uno de los dos falta pisar el gas un poco. Se ha ido muy bien ahora Manolo Sanchís en ese cruce. Ha dejado la pelota Chendo para Martín Vázquez. Le cierra Ipaki. Martín Vázquez intentaba meter el balón hacia Zamorano. Ha habido falta de Martín Vázquez. Y hasta ahí estamos llegando los dos equipos, ¿no? Al borde del área. No estamos viendo desmarques inteligentes por la parte de los delanteros de ambos conjuntos. Y estamos viendo un equipo capaz de hacer buenos envíos y buenos pases en el centro campo y combinar, hacer la pared. Pero cuando llegamos al frontal del área, para que haya un bloqueo de ideas. No hay frescura de ideas en esa zona. Van a presionar a Mavisca, jugado para Manolo Sanchís. Intenta irse Manolo Sanchís, va a llegar al cruce llevándose la pelota Felipe. Felipe se puede apoyar en Juan L, que lo hace. Juan L el centro hacia Paco Bullo. Atrapa la pelota Paco Bullo y juega rápidamente hacia Martín Vázquez, aunque ha sacado tan rápido que a punto ha estado de entregar la pelota a Paqui. Ha recuperado Martín Vázquez. Se apoya en Zamorano. Continúa Martín Vázquez con el balón. Para Sandro. Sandro la baja para Redondo. Redondo para Martín Vázquez. Atrás Martín Vázquez para Chendo. Juega Redondo. A punto de perder Redondo ante Pichi. Ha sacado la pelota Manolo Sanchís. Chendo para Redondo. Intenta atrás Redondo en campo ya del Tenerife. La pelota para Sandro. Sandro abre para
Lasa tiene abierto, pegado a la banda, Mavisca, recibe a Mavisca. Toca el cántabro atrás para Mikel Lasa. Lasa para Mavisca. Intenta irse a Mavisca, robado la pelota Llorente. Sale jugando el contraataque el Tenerife. El balón para Antonio Mata, el pelotazo hacia Pichi, que ha controlado de una manera muy extraña. Se lleva la pelota Sandro. Hernando Redondo, Raúl. Abre Redondo para Mavisca. Para Martín Vázquez, perdón. Martín Vázquez intenta irse por el medio. Ha tocado para Raúl. Se da la vuelta Raúl. Busca posición para el disparo. Metió la pierna lo justo Mata para desequilibrar a Raúl. Recupera Lasa para el Real Madrid. El balón para Fernando Redondo. Redondo toca para Sandro. Ha llegado antes Llorente. Se lleva la pelota Llorente. La intenta sacar Felipe con calidad. El rechace para Pichi. Pichi de tacón para Felipe. Puede haber un buen contraataque para el Tenerife. Continúa Felipe, ha conseguido ir a jugar para Juanele. Juanele busca perfectamente desmarcado a Pichi. Y hay que ver, porque Pichi intentaba, creo que un autopase, y el balón le ha pegado en el tobillo a Paco Bullo. Pues mejor oportunidad del partido. El pase me parece que fue Juanele a Juan Antonio Pichi, es buen pase. Hay espacio y ya el desmarque. Mira, está toda la zaga mirando a Pichi. Y Paco Bullo pues achicó el espacio y acabó despejando el peligro. Pero despiste una zaga del Real Madrid. El Real Madrid, por cierto, no es que bueno, sí, está defraudándome un poco, porque tiene la iniciativa del partido, está dominando la situación. Entonces, si tienes la iniciativa del partido, realmente tienes la responsabilidad de pisar el gas un poco, porque tienes tanta posesión, a crear oportunidades. Y eso es lo que está faltando al Real Madrid. Posesión tiene de sobra, talento tiene de sobra. Tiene la iniciativa del partido, no obstante, no está llevándolo un pelín más allá para disparar la portería de Buya Basic. No está creando peligro para Buya Basic, no obstante, tiene la mayoría de posesión del esférico. Juega de cabeza Manolo Sanchís para Paco Bullo delante de Pichi. El portero del Real Madrid ha puesto la pelota ya de nuevo en pies de Lasa. Lasa juega para Fernando Hierro. Se va Hierro por el medio. Aguanta la entrada de Juanele, toca la pelota para Redondo. Redondo para Martín Vázquez. Martín Vázquez va a jugar para Zamorano, en buena posición Zamorano, el disparo de Zamorano. ¡Gol de Zamorano! Este hombre está en gracia. 27 goles en lo que va de temporada. Creo que ha sido su primer disparo a puerta y la ha colocado en la cuadra. Ha sido el primer disparo del Real Madrid. Estamos pidiendo que pise el gas un poco más. Pise el gas un poco más, el primer gol del partido. Y parecía, bueno, tan sencillo para marcar un gol que no se sabe muy bien por qué no lo han hecho antes. El pase vertical, velocidad, disparo, 0-1. Y me hace pensar qué han estado haciendo en los últimos 30 minutos para no hacer eso antes. Que parecía tan sencillo. El momento que el Real Madrid ya que se ha hecho con el dominio del partido, no lo hacía antes. Pero la verdad es que el Real Madrid ha demostrado su grandeza. Dispara una vez y marca el primer gol. Y la verdad es que ha demostrado su grandeza en el centrocampo. Y en su zaga faltando un solo lapsus, digamos, ¿no? Pero la verdad es que parece tan sencillo marcar un gol, ¿verdad, Carlos? Sí, sobre todo para Zamorano. Y a veces pienso que cómo lo recordará Zamorano su temporada pasada, en la que buscar el gol como lo buscara no entraba. Y esta temporada Michael es que cada pelota que dirige a puerta, no es que sea gol, pero casi, ¿eh? Sí, pero no era mal juego temporada pasada. Naturalmente hay más razones. Pero para ver, que veas lo que importa, ¿no? No sé si la suerte, el destino o qué, pero yo no sé si se puede juzgar a Zamorano esa temporada. Lo que pasa, aparentemente le podemos juzgar, pero es más fácil decir que alguien bueno cuando están marcando tantos goles. Pero temporada pasada, cuando el balón no entró para él, trabajaba mucho, dificultaba las cosas para la zaga contraria, demostraba su profesional y seguir intentando, demostró su profesional este verano. Y ya está cobrando los frutos de ser un gran profesional. Ya está en esta desgracia que, vamos, incontenible. Ahí está de nuevo recibiendo ahora la pelota de Sandro. Zamorano que intenta encarar a la defensa. Juega Zamorano, lo intentaba para Martín Vázquez, pero el balón lo recupera Nacho Conte para el Tenerife. Estamos ya en el minuto 31, vence el Real Madrid por 0-1 y la pelota en contraataque para el equipo local. Intenta ensayar el disparo Felipe, no encuentra hueco, abre para Llorente. Llorente el centro, le ha pegado Felipe, todavía está en el área del Real Madrid. La saca Fernando Hierro y juega tranquilamente para Martín Vázquez. Ha abierto Martín Vázquez para Zamorano, casi es un 2-2, aunque llegan ahora ya 4 hombres del Tenerife.
Zamorano se va por mucha velocidad, intenta jugar para Raúl, ha cortado de nuevo Ramis, que está en esos cruces, providencial para el Tenerife. Ha hecho ya un par de cruces perfectos Ramis. Ha sacado largo Chano, toca de cabeza Manolo Sanchís antes que Juan L. La pelota va sin embargo para Felipe. Felipe se la entrega a Conte que se va con velocidad. Conte para Pichi que se abre sobre la banda. Le acompaña hacia el lateral Fernando Hierro. Prepara el centro Pichi. Pasado el segundo palo y llega completamente solo Antonio Mata. Se ha ido Bullo en la salida. El centro de Mata la saca Chendo. Bueno. Vaya lío. Y dio mal la salida quizás ahí Paco Bullo. Y llegó antes Antonio Mata que Bullo. Atención al pase cruzado ahora de Martín Vázquez para Mavisca. Toca por detrás a Julio Llorente. El público protesta la decisión de López Nieto, que ha señalado falta. Sí, lo mide mal Paco Bullo. Es que no es favorito para llegar. Vio tarde la intención de Antonio Mata. Y Chendo haciendo la cobertura. Y no olvidemos que Chendo es el lateral derecho. Y ya cuando estamos viendo lo que está haciendo Antonio Mata, hace ese cruce. Recupera metros. Vemos la veterinaria de Chendo. Mavisca intenta irse, ha tocado Chano y la pelota irá a córner. Esas cosas son lo que lo correr. Que ahora mismo no estamos viendo que Chendo está recuperando su posición para estar donde tiene que estar en momento de crisis, haciendo la cobertura. Es el lateral derecho que en el primer palo despeja el balón. Ha salvado un gol. Ahí Sandro que saca la pelota a las manos de Buljubasi. Salvó un gol Miguel Porranchendo, evitando el remate de Juan L. Terminó Juan L dentro de la portería, pero lo que cuenta es el balón. Se nota que has visto mucho partido de fútbol, ¿eh? 3 o 4 a tu lado. La pelota para Paqui. Paqui cambia jugando para Felipe. Llega Sandro y falta de Sandro. Falta favorable al Tenerife en el círculo central. Campo ya del Real Madrid cuando vemos la acción desde el ángulo contrario. Y ha señalado como falta López Nieto. Conte con la pelota. Conducido la pelota y es buena para Pichi. Y Pichi de nuevo intentó irse, pero es difícil. Parece mentira, pero no vio de nuevo a Juan L. que le acompañaba. Intentó la jugada en solitario irse de Sanchís y Sanchís se quedó con el balón. El detalle de Nacho Conte es sensacional. La pelota ahora hacia Raúl. Va a salir Buljubasi. Raúl que salta por encima. Y Buljubasi que juega con tranquilidad para Ramis. Ahí está ese detalle de Nacho Conte. Se fijó en el balón, que no es mala cosa, pero no, cuando te fijas en el balón tienes que tener la subconsciencia a las cosas que pasan a su alrededor. Ahora el Tenerife jugando bastante vertical y poniendo algunos aprietos a la defensa del Real Madrid. Ha sacado el balón el conjunto de Jorge Valdano. Redondo toca para Sandro, Sandro para Redondo. Redondo espera que le intenten quitar la pelota. Mavisca que se ha resbalado, pisó la pelota y perdió el equilibrio. Llorente que saca con el balón jugado para el Tenerife. Juanele para Conte. Juega Conte con Julio Llorente. Se abre por la banda derecha escoltándole Felipe que recibe. Delante de Lasa, intenta la jugada individual. Se apoya en la pared con Llorente. La pared no buena. Estuvo atento en el cruce Sanchís. Tocó Felipe. Saque de banda para el Real Madrid. Vemos de nuevo la repetición del único tanto hasta ahora del partido. El envío de Amavisca. El balonazo de Amavisca. Desde nuestro ángulo parecía que había entrado más. Desde nuestra óptica y nuestra perspectiva más por el ángulo. La pelota entró por el centro de la portería. No por la cuadra, pero es el gol 27º. Nada menos que 27º de Zamorano esta temporada. Amavisca con la pelota, se la deja Zamorano. Intenta irse por la banda, cortado en esta ocasión Llorente. Queda el balón suelto, llega antes Lasa que Juanele. Pero ha conseguido robar la pelota Juanele. Tocó para Chano. Chano intenta irse, lo consigue de Zamorano. Se va también de Sandro. Continúa Chano, intenta irse ahora de Redondo. Le desequilibró lo justo Redondo, pero señaló falta. Yo creo que bien pitada.
Es y que López Nieto. hablas de los 27 goles de Zamorano. Créeme, Carlos, yo tengo una temporada cuando metí algún gol, ¿no? Algunos goles. Y que muchas veces coges el periódico al día siguiente y cuando hablan de la poesía o qué bien había pensado el desmarque tan grande o el dribbling tan sutil, la verdad es que coges el balón y haces lo que te sale. Pero cuando estás en el estado de gracia, Todo vale. Todo vale. Hay una falta ahí sobre Felipe, contra Felipe. Balón para el Tenerife, peligroso el lanzamiento para la puerta de Paco Muñoz. Sano colocado ya para pegarle. También Paqui con su potencia. Y Antonio Mata, ¿qué le vamos a contar de la potencia de Antonio Mata? Pues si lo va a tirar Antonio Mata, yo no me atrevería a ponerme la barrera. Vamos a ver cómo lanza la falta. Hay 4 hombres también. Un posible disparo de Conte. La barrera que se retrasa. No está a la posición correcta. Iba Mata. Le pegó en los pies a la barrera. Recoge el rechace Felipe. Y Manolo Sanchís consigue sacar el peligro. Y además, la hace evitar que la pelota salga a córner. Juega Martín Vázquez, ha entregado mal, recupera Paqui para el Tenerife, Paqui para Chano en buena posición para el disparo, le pega mal. Desviado a la izquierda de la puerta de Paco Bullo. Ahí vemos la jugada, como la ha culminado el Tenerife. Estamos viendo un rumbo de partido que más o menos nos parecía que iba a tomar. Desde el Real Madrid llevando la iniciativa y el Tenerife llegando en algunas ocasiones. Y lo que es la incógnita, lo que no sabemos, es que si esas llegadas del Tenerife llevan goles. Eso es lo que es para saber. Ha robado la pelota Mavisca, Chano le ha entregado a Sandro el balón. Sandro deja en corto para Raúl. Raúl en buena posición, se deja la pelota atrás, consigue rehacerse, intenta abrir. Va a llegar a la pelota Chendo antes de que la mismo atraviesa la línea de banda. Juega en corto para Fernando Redondo. Por el centro el Real Madrid. Abre para Sandro. Pega a la banda Mavisca. Sandro mira al centro. Toca para Fernando Redondo. Redondo juega para Zamorano, que ha salido hasta ahí a buscar el balón. Martín Vázquez abre la banda para Chendo. Chendo devuelve atrás para Martín Vázquez. En corto para Zamorano. De nuevo Martín Vázquez. El balón hacia Sandro. Sandro intenta pegar para Zamorano, pero estuvo atento ahí Pucho Basic, que intentó una especie de sombrero hacia atrás. Ahí estamos Sandro viendo, para Zamorano. ahí estamos viendo días entre Zamorano, Chendo, Martín Vázquez, al final Sandro. Y el balón de nuevo para el Tenerife. Chano. Chano para Julio Llorente. Chano atrás para Ramis. Ha tocado Raúl. Saque de banda. Favorable al Tenerife. Va a sacar Julio Llorente. Usa Raúl. Bien llegado de Qatar. Manolo Sanchís. Toca Sanchís hacia atrás para Lasa. Redondo. Aguanta y toca en corto para Lasa. Lasa hacia Zamorano, que viene a apoyar. Deja para Martín Vázquez. Martín Vázquez abre para Sandro. Sandro en corto para Zamorano. Cambia bien Zamorano. Ha visto la incorporación de Chendo y todo el hueco que había por la parte derecha del ataque del Real Madrid. Pasa por la espalda de Chendo Raúl. Hacia Zamorano va la pelota. Intentó irse, pero cortó Paqui. El pelotazo largo de Paqui buscando la carrera de Juanele. Al cruce Fernando Hierro antes que Pichi. Saque de banda pegado al banderín de córner favorable al Tenerife. Estamos ya en los últimos 5 minutos de la primera parte. Vence el Real Madrid por 0-1. Llega Lasa, ha conseguido sacar la pelota desde el suelo hacia Sandro. Sandro para Redondo. De nuevo Sandro. Sandro intenta irse y lo consigue por velocidad ahora de Felipe. Tiene espacio por delante. Se apoya en Zamorano, que está ayudando mucho en el medio campo. Toca para Redondo. Abre Redondo la banda para Martín Vázquez. Intenta desmarcar de nuevo Zamorano. Hacia él va el balón. El rechace sin embargo para Martín Vázquez. La pisa se va bien. Ha jugado para Raúl. Raúl para Zamorano. Antes que César Gómez llega Zamorano. Metió la pierna César Gómez. Córner. Está jugando bien el Real Madrid. Estamos viendo un equipo alegre que en los últimos 5 o 10 minutos está teniendo ideas muy frescas en el borde del área. Qué habilidad de Martín Vázquez. Visión de juego ahí de Raúl, dando a Zamorano la oportunidad.
Va a sacar de esquina Martín Vázquez, el balón hacia Fernando Redondo. Redondo devuelve para Martín Vázquez. Prepara el centro Martín Vázquez en el segundo palo Raúl. Esperaba en el primero, en el segundo estaba Fernando Hierro. La pelota para Sandro, que se va ahí con calidad. Aplausos para el jugador del Real Madrid. Prepara Hierro el zambombazo. Le pegó en la espalda a Ramis. El Tenerife que sigue encerrado. El rebote para Amavisca. Amavisca juega al segundo palo. Intenta llegar Zamorano. Ha sacado la pelota a lo justo Paqui. Y Nacho Conte evita que el balón salga a córner. Zamorano ya le han quitado dos remates casi cuando estaba pensando en el gol. Se va con la pelota Ramis. Ha cortado Martín Vázquez. Deja la pelota en los pies de Fernando Hierro. Intenta llegar Raúl, pero ha llegado antes Paqui. Controla el Tenerife. Juega Mata. Abre para Chano. Más aún para Julio Llorente. Llorente hacia Juanele, pero llega antes Redondo. Toca Sandro. Redondo que llega. Toca Redondo en corto para Hierro. Sanchís. Lo que está haciendo Real Madrid es procurar que da el balón a un compañero suyo. En vez de buscar ese pase que va a resolver el partido, está ocupándose de enviar un balón a compañero suyo. Juega con sencillez. Ya van 8 pases, pues a otro futbolista. Cuando lo coge, pues a otro. Y lo que pasa el Tenerife cuando tiene el balón, está intentando buscar ese pase que va a resolver el partido. Y acaba perdiendo esos balones porque es alto riesgo ese pase. El Real Madrid solamente se dedica a dar el balón a un compañero suyo que está desmarcado. Y eso está hecho porque los que no tienen el balón están desmarcándose. Corre con la pelota Martín Vázquez, presionado ahí por Antonio Mata, a punto de robar. Martín Vázquez que no llega, intenta llegar Redondo, toca la pelota Redondo y de nuevo muestra la calidad que tiene el argentino. Con un gesto se fue de 2 hombres. Ahora abre la pelota hacia Zamorano, Zamorano hacia Amavisca. Amavisca intenta entrar por la banda, le dobla por la espalda a Zamorano. Se le quedó el balón atrás, ha conseguido irse Zamorano, no va a llegar, saque de puerta. Sí, pero ha juntado una jugada que ha consistido de muchos pases, pero dar el balón a un compañero suyo, la jugada sale por sí solo porque los compañeros están desmarcándose. Y vamos a ver lo que hace Tenerife cuando tiene posesión de balón, porque intentará forzar algo. Bueno, eso está un pelín forzado, eso no es tan sencillo, eso requiere su habilidad, no equivoquemos. Por eso es líder, ¿no? Porque tiene futbolistas que ahí arriba, pero el Tenerife acaba casi siempre buscando un pase difícil y termina perdiendo el balón. Pega la pelota Conte para Chano. Chano va a cambiar el juego hacia la posición de Paqui. Que es un pase relativamente difícil. Intenta llegar Martín Vázquez, eso no consigue. Es imposible. Eso ya es muy difícil. Entonces ya Real Madrid acaba teniendo el balón, me supongo. Para recuperar el rechace y Tenerife para volver a hacer otra cosa difícil, tú verás. Ahí está Felipe intentando irse. Robó la pelota Fernando Hierro, el balón para Amavisca que muestra su poderosa zancada, toca para Zamorano. Zamorano a punto ha estado de robarle el balón Conte, ha conseguido sacar la pelota a la banda para Martín Vázquez. Juega con Fernando Redondo. Redondo va a abrir, cambiando para Sandro. Baja la pelota Sandro, la entrega Lasa de nuevo a Sandro. Intenta entrar Sandro, el balón hacia Lasa, el pase es muy bueno. Lasa, el balón, segundo palo, llega Zamorano, el balón a la red, pero por fuera. Al lateral de la red fue el disparo de Iván Zamorano que llegó en el segundo palo. Qué bonito este envío de Sandro Lasa. Es que los únicos pases difíciles del Real Madrid están cuando está a 25 metros de Bullebasi. Los últimos 2 pases, pero progresa en el campo dando pases fáciles. El pase de Sandro es difícil, pero mira la zona donde estaba intentando hacer el pase. Juega el Tenerife de nuevo, la pelota hacia Conte, intenta llegar Manolo Sanchís antes, ha conseguido llegar al cruce Manolo Sanchís, la saca por encima con calidad de Juanele y se la entrega Martín Vázquez. Martín Vázquez juega para Zamorano, es un 2 para 4, Zamorano y Raúl, el balonazo largo de Zamorano, demasiado ni para Raúl ni para Amavisca, llega antes Ramis, que se apoya atrás en César Gómez. Y ahora López Nieto mira su cronómetro, ve que ha sobrepasado los 45 minutos y señala el camino de los vestuarios. Llevamos al descanso, 20 el Real Madrid por 0-1, Juan Carlos Nieto. Pues sí, por 0-1, Chano. Bueno, nos dicen que mejor para después. Vamos a intentar llegar hasta el capitán, hasta Felipe. Viene bastante cansado y con alguna molestia tal vez también por el golpe sufrido. Felipe, bueno, la verdad es que el Madrid la está tocando muy bien, está sufriendo mucho desgaste y en una ocasión que han tenido la han marcado, ¿no? Eso marca bastante. Ellos distraen, te hacen correr mucho y después cambian el ritmo adelante y
Cuando lo cambian es mortal. Han llegado 2 veces, una gol y otra esta al final. Les falta un poco punch a vosotros arriba también porque ha habido un par de ocasiones. Claro, pero las hemos cerrado y encima no estamos llegando con mucha gente arriba, lo que dificulta pues el estar más seguro de cara a gol. De acuerdo, gracias. Buen diagnóstico de Felipe. Sí, y hace correr el Tenerife mucho porque juega con sencillez. Ven un camiseta morada para ti, para mí, para ti, para ti. Y mientras tanto el Tenerife... Real Madrid juega con Amavisca en corto, toca para Redondo, viene a encimarle Felipe, ha tocado Sandro, Amavisca, Lasa y la pelota para Sandro en la esquina. Apura hasta la línea de fondo, regatea Llorente. Aguanta la pelota Sandro, ha aclarado muy bien el panorama, encontrando el hueco suficiente para jugar con tranquilidad. La está pidiendo ya Amavisca, Amavisca que controla delante de Sandro, hacia la frontal del área, juega con Raúl. Intentaba Raúl devolver la pelota a Sandro, pero atrapó Buljubasi. El gran problema que tiene Tenerife en la primera mitad es que el Real Madrid ha llevado casi siempre la posesión del balón. Entonces, cuando llega arriba, es que Chano, Antonio Mata y Nacho Conte están tan lejos de Felipe y Pichi y Juan L. Es que no se puede construir una jugada ofensiva. Acaba dando un balón en largo hacia esta gente porque hay tanto espacio entre el centrocampo de Mata, Chano y Nacho Conte, que está teniendo dificultades en hacerse puente entre la zaga y la delantera. La pelota para el Real Madrid, que la juega en defensa Lasa. Intenta irse de Felipe. Y a la falta López Nieto, quizás esa obstrucción de Felipe. Dejaba Felipe. Ahí quizás pudo existir una obstrucción. Juega el Real Madrid, Chendo. Viene a perseguirle Pichi, que apenas ha entrado en contacto con la pelota a lo largo del partido y sin embargo ha dispuesto de 2 buenas ocasiones para el Tenerife. Chendo juega para Sandro. Sandro abre la pelota para Lasa, la está pidiendo ya Amavisca, pegado a la línea de banda. Llegó Amavisca, juega con Sandro. Con él Antonio Mata, intentó hacer el autopase que no salió para Sandro. Se la lleva bien Rami, se va con potencia con su zancada de Raúl. Ha tocado bien para Felipe, para Conte. Conte ha jugado para Paqui. Paqui intenta irse de Martín Vázquez. El centro de Paqui muy cerrado. Se va a ir fuera. Se fue por encima de la puerta de Paco Bullo. Saque de puerta para el Real Madrid. Va a sacar Paco Bullo. El marcador solo ondea hasta el momento el gol marcado por Zamorano en el minuto 29 de la primera mitad. Ha sacado largo Bullo, no llega Zamorano, sí Julio Llorente. Intenta bajar la pelota Juan L. Recupera Redondo para el Real Madrid. Redondo toca bien para Zamorano. Zamorano a la banda para la subida de Amavisca. Amavisca controla antes de que la pelota salga. Solo Raúl en posición de remate. El centro de Amavisca al punto de penalti. La prepara Martín Vázquez. Ha tocado Paqui evitando la volea de Martín Vázquez. Sale a la contra el Tenerife. Nacho Conte. Juega escoltado con Felipe, le entrega la pelota al capitán del Tenerife. Va a encarar a Fernando Redondo, ha recuperado Redondo, ya ha abortado el contraataque del Tenerife. Sale jugando Redondo, le persigue Felipe. Redondo que se va, corta Paqui, falta. Ha sacado con rapidez el Real Madrid, atención que la puede buscar al contraataque. Se pierde ya la opción para el Real Madrid porque estaba atenta la defensa del Tenerife, se reorganizó rápidamente. Zamorano va a meter a la esquina la pelota para Amavisca, se la deja atrás, no puede llegar, se la lleva sin embargo Chano para el Tenerife. Chano juega hacia adelante, le escolta por la derecha Llorente, ha jugado para Juan L. Ahora la pelota a la banda para Julio Llorente. Juega atrás para Chano, Chano para Juan L. No pudo controlar, la dejó demasiado larga y le dio opción a Lasa para cortar. Ahora se anticipa Ramis a Amavisca. El balón sin embargo para el Real Madrid. Juega Zamorano. Ha salvado la entrada de Paqui. Deja para Raúl. Raúl que dispara. Le metió la pierna César Gómez. Y evitó lo que intentaba Raúl, que era colocar la pelota por encima de Buljubasi. En la escuadra, la mano derecha de Buljubasi. Muy al estilo del gol contra el Atlético de Madrid. Eso es. Mientras tanto, en el banquillo del Tenerife se preparan cambios, Juan Carlos Nieto. Sí, se preparan cambios porque va a saltar Chemo del Solar, el peruano Chemo del Solar, a quien ya le daba instrucciones Vicente Candata. Ha despejado Ramis, evita Felipe que controla la pelota Redondo, el rechace para Sandro. Sandro intenta irse por dentro, ha conseguido tocar para
Hierro, sacó la pelota atrás para clarificar. Hierro, Chendo, Redondo. De nuevo Chendo. Hierro para Zamorano, le devuelve, continúa el Real Madrid tocando el balón a Mavisca, va a doblarle por la espalda a Lasa, hacia él va la pelota, Lasa va a apurar hasta la línea de fondo, el centro hacia el punto de penal, tiene que saltar Muyubasi, la saca, puede llegar Martín Vázquez, ha habido falta de Zamorano según López Nieto. Ahí vemos la jugada repetida. Les hizo falta a Paqui, no tanto al portero. Se le echó encima. Juega Ramis. Largo el balón, es bueno para Juan L. Ha cortado Chendo de nuevo, atento en los cruces. La pelota de Ramis era muy buena para Juan L. Bueno, Ramis de momento es por goleada el mejor futbolista en las filas del Tenerife. Está providencial en sus recortes, con sus cruces y con sus envíos. Y ahora sí se va a producir el relevo, Juan Carlos Nieto en el Tenerife. Sí, entra al terreno de juego Chemo del Solar con el número 15 y se retira Antonio Mata. Cambio de estilos en la dirección del juego, Michael. Pues sí, Antonio Mata ofrece firmeza y Chemo del Solar, pues pase, habilidad. Va a sacar de esquina el Tenerife. Chano va a golpear la pelota al pico del área del punto de penalti. Remata Pichi. Sin encontrar puerta, la va a sacar Conte hacia atrás, hacia Paqui. El centro de Paqui en el segundo palo. Hay muchos hombres esperando el remate. La pelota, sin embargo, se queda a los pies de Amavisca, que despeja hacia campo del Tenerife. Solo César Gómez recoge esa pelota. Toca César Gómez hacia Felipe. Devuelve Felipe a César Gómez. Insiste por la banda Felipe. La pared con Julio Llorente. Se va con velocidad Felipe. Intenta entrar en solitario hacia la frontal del área. Intentaba meter el balón para Conte, que cruzaba, que cortaba. Y Felipe se ha pegado una carrera de órdago. Ha corrido el campo entero para llegar hasta la esquina y seguir manejando la pelota. Ahí está Chemo del Solar en su primera intervención. Tocando para Paqui. Paqui vuelve a la banda izquierda. De nuevo para Felipe. Felipe debe estar esperando un descanso como sea. Aguanta Felipe. Tiene todavía calidad para el pase y aire para el pase. Sacó Fernando Hierro. Ramis, que controla demasiado largo. Se puede montar el contraataque para el Real Madrid, peligroso. Zamorano, que abre hacia la posición de Martín Vázquez. Raúl, que se sale del fuera de juego. Continúa Martín Vázquez. Viene a taparle Conte. El envío es de Zamorano. El pase es buenísimo. Zamorano de espaldas. El disparo al lateral de la red. A mí me ha sorprendido que ese balón no ha colado dentro, Con el estado de gracia en que está Zamorano, y cuando hace esas cosas recientemente el balón suele entrar. Toda la maniobra para encontrar el disparo. Pues vas a pensar buena. Tú vas a pensar que son tonto, porque me voy a decir una cosa ahora. Es que aunque Real Madrid está demostrando una grandeza que no lo tiene en esos momentos el Tenerife, yo pienso que el Tenerife está a dos gestos, digamos, de marcar el gol empate y complicar la vida para el Real Madrid, porque no estoy viendo demasiada urgencia en las filas del Real Madrid, y que si Tenerife tiene 3 corners seguidas a un disparo que para muy bien Paco Bullo y se enciende el estadio y Tenerife adquiere otro estado anímico, yo pienso que el Tenerife puede marcar un gol de empate. Dicho todo eso, el Real Madrid está demostrando más superioridad, pero si el Tenerife pisa el gas un poco y que anima a los suyos en el estadio, el Betis sabe lo que puede pasar aquí. Se ha ido la pelota por la banda, sacará desde el lateral Rafael Martín Vázquez para el Real Madrid. Martín Vázquez juega atrás para Chendo. Yo creo que le ha pasado el balón a Alfonso. Sí, lo veo, Alfonso. Que estaba calentando en la banda. Ha sido curioso porque además Chendo se lleva las manos a la cabeza diciendo a quién se la ha dado, ¿no? Pues se la había dado a Alfonso, que estaba fuera del terreno de juego. Juega el Real Madrid. Sandro se ha ido con muchísima calidad de Chemo del Solar. Juega la pelota para Hierro. Hierro va a cambiar para Mavisca, o lo va a intentar porque el balón va muy cerrado y con ventaja para Ramis. Ramis se deja pasar la pelota. Saque de puerta. Toma, Alfonsito, para ti. Solo que Alfonso estaba de chándal, como vemos ahí. Pero le dio bien, No, Al pie, tocada, al pie derecho, tocadita. Vamos a... sí. Lástima que no estaba jugando en ese momento. Sí. Y que estaba de chándal. Por cierto,
Alcorta se ha llevado casi la misma jugada por delante al Linier también. Se lleva la pelota Chemo del Solar, que se marcha con esa zancada tan característica. Intentaba meter el balón para Conte. No llegó Conte, ha despejado Chendo. Intenta llegar Paqui, toca de cabeza, mantiene la pelota en su poder el Tenerife. Juega Felipe, Paqui hace la posición de Juanele, al cortado Fernando Hierro, no puede controlar Paqui. Recuperas a Raúl para el Real Madrid. Y si el Tenerife, los centrocampistas, el Tenerife hace 10% o adquiere 10% más de ambición, puede empatar el partido. El disparo de Chano, ha rechazado la pelota Fernando Hierro, se la lleva Fernando Redondo, abre Redondo para Amavisca, Amavisca la deja atrás para Lasa juega en corto para Manolo Sanchís. Sanchís amagaba con pasar a Buño y continúa hacia arriba, intenta meter la pelota para Sandro, demasiado larga con todas las ventajas para Rami juega para Chano, Chano se va de Lasa, pero su pase o su autopase era demasiado largo, saque de banda para el Real Madrid. Deja Hierro a Lasa, que sea este último el encargado de sacar. El público con ganas de pasárselo bien, el pelotazo largo hacia la posición de Raúl, ha cortado César Gómez, tranquilo de cabeza para Ramis para Chemo del Solar. Recupera Zamorano para el Real Madrid. La pelota llega a Sandro se va de Chemo del Solar. El balón para Amavisca, intenta llegar a Amavisca, el rechace para Zamorano y falta de el cántabro de Laredo. Y el balón vuelve a poder del Tenerife. Ahí vemos la entrada de Amavisca. 11 faltas ha cometido el Tenerife, 9 el Real Madrid en lo que va de partido. Chemo del Solar intentando irse. Raúl ha jugado para Paqui mide su velocidad con Martín Vázquez por la banda. Mantiene la pelota Paqui en su poder, el balón en corto para Conte saca la pelota atrás para Del Solar, va a cambiar Del Solar el juego para Llorente, la baja Llorente por la derecha del ataque del Tenerife. Intentaba meter el balón para Juanele, se lo entregó a Lasa, toca Zamorano para Sandro que intenta irse por velocidad, aguanta la pelota, recuperó bien Llorente, pero sin embargo Sandro recupera. Zamorano le envía la pelota a Sandro, la está pidiendo de nuevo Zamorano, va a llegar en buena posición Zamorano que dispara, la pelota la sacó Buljubasic a córner. Y esa jugada viene de una jugada de Julio Llorente por la parte derecha, cuando tuvo un pase muy fácil a Felipe y buscaba un pase muy difícil a Juanele. El contragolpe con sencillez, bien hecho por la parte de Real Madrid, casi terminó en un 0-2. Atención a Martín Vázquez en buena posición para el disparo, le pegó a Paqui. El rechace, Raúl lo va a dejar salir a córner. Pues no sé si la zaga del Tenerife ha hecho una siesta, no está completamente dormida, permitiendo al Real Madrid entrar en el área y tener un disparo fácil a la portería de Buljubasic. El público de Leonardo Rodríguez López intenta despertar a su equipo, que bien Redondo se ha ido de Conte, metió la pierna a Conte, falta. Señaló falta López Nieto. Falta favorable al Real Madrid. Debido a pedir pasos a Fernando Redondo, Sandro junto a él también en la barrera. Ha subido Hierro al remate. Va a sacar Redondo, parece Redondo que la pega directo, intentó meter el balón por dentro de los dos jugadores de la barrera. Raúl lucha ahí con Conte, el balón a saque de puerta para el Tenerife. Vemos la oportunidad anterior, toda la jugada larga, Zamorano lo recuperó, tocó para Sandro, llegó bien colocado, pero su disparo lo sacó Buljubasic. La pelota para Redondo, toca Redondo atrás para Hierro, juega Sanchís, Hierro hacia Sandro. Controla la pelota Sandro en el medio campo, se va bien de Chano, deja el balón en los pies de Zamorano. Zamorano juega para Lasa. Redondo para Zamorano. Zamorano hacia Martín Vázquez. Sube Chendo. Insiste con Zamorano Martín Vázquez. Toca de nuevo para Martín Vázquez la pelota. Raúl para Zamorano. Zamorano que intenta llegar. Ha sacado con los pies en esta ocasión Buljubasic. La buena jugada ahora del Real Madrid.
los pies, se llevó con las piernas, se llevó la pelota Buljubasi. Martín Vázquez de Espuela es un jugador dotado técnicamente de manera impresionante. Martín Vázquez tiene todas las superficies del pie para pegarle a la pelota. Sanchís que se marcha al ataque, le están dejando el hueco por el carril del centro. Continúa Manolo Sanchís. La falta de Chemo del Solar. Sanchís, en cuanto que le dejas el carril abierto, lo aprovecha. Pues la salida fue impresionante. Salió con sangre. Y esa delicia futbolística de Rafa Martín Vázquez. Pero la verdad es que el Tenerife parece que no va a salir de la segunda marcha. Es que... Hasta la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Sí. Y además está muriendo hasta malamente en el campo, porque no estoy viendo un intento de salirse del problemón que tiene por delante, que es el Real Madrid. Creo que el desgaste les está afectando. El Madrid ha tocado mucho la pelota y ellos han corrido mucho persiguiendo sombras. Por eso ya ese libro se dice que lo toca a un lado para que Redondo dispara con la zurda o que Zamorano por la derecha. Vamos a ver cómo la tocan esta, porque la última vez fue gol de Zamorano. Ahora parece que va a ser distinta el disparo de Fernando Hierro contra la barrera. Intenta pegarle de volea con la izquierda a Zamorano. Y eso saque de puerta. Lo hicieron por fastidiar, cuando ya tuvimos en el guión puesto que por la derecha, Zamorano por la izquierda, Zamorano viene Fernando Hierro y lo golpea contra la barrera. Saca la pelota el Tenerife desde la defensa. Toca Paqui para Conte. Conte juega para Paqui. Va a lanzar largo, cambiando el juego Paqui hacia la posición de Llorente, de lateral a lateral. Le presiona a Mavisca, puede llegar a Mavisca. Tocado Ramis. Ahí va a saltar Chemo del Solar con Raúl. Jugó Raúl, toca Redondo para Lasa, que se ha ido bien. Ha jugado para Sandro en buena posición, con espacio en el círculo central. Mete la pelota bien, muy buena para Raúl. El recorte de Raúl, la va a pegar Raúl. Intenta tocar a Mavisca, paró Buljubasi. Pues el Tenerife tiene que llegar a la conclusión que me parece que Madrid no nos quiere meter 3 o 4. Y una cosa es jugar deportivamente limpio y otro es ser manso en el terreno de juego. Y a mí me está pasando por la cabeza que el Tenerife se ha quedado entre intentar ser deportivos y mansos. Y la verdad es que los centrocampistas no están intentando hacer ese puente entre la zaga y la delantera. Cuando tiene balón no está teniendo ambición. Y si sigue así, puede terminar, pues el Real Madrid estará a la piedad del Real Madrid. Vemos la última jugada de ataque del Real Madrid. Mavisca que no llega a tocar. Y Buljubasi que atrapa el centro chut de Raúl. Ha despejado largo Sanchís. No llega Raúl, sí César Gómez. La pelota para Chendo, que la baja bien. La juega para Hierro. Hierro toca para Sandro. Le presiona Paqui. Juega para Redondo. Redondo en corto para Zamorano. Está tocando bien el Real Madrid. El autopase. Vio la falta López Nieto. La falta se le hizo Conte a Sandro. Obstrucción. Incluso yo creo que la agarró un poco para frenar ese autopase de Sandro. Por cierto que Sandro ya ha dejado 3 o 4 balones de esos interiores de gran calidad a lo largo del partido. No, está muy cómodo en el zona de juego. Chendo presionado por Pichi. Toca la pelota atrás para Bullo. La pega con el pie Paco Bullo. El pelotazo larguísimo de Paco Bullo. La va a controlar Paqui. Presionaba ya Zamorano, pero Paqui se fue con mucha calidad. El centro largo de Paqui. Ha tocado Juan N. La pelota queda suelta. La recoge antes Sanchís que Chano. La pide ya Mavisca. El balón de Sanchís se va afuera. Sacará el Tenerife. Juega la pelota Ramis. Ramis toca el balón atrás para César Gómez. La banda intentaba irse Llorente. Señaló falta López Nieto. Pues vaya apoyo que tenía Julio Llorente. Ese balón llega a la banda, lo controla. Y el futbolista más cerca de Julio Llorente estaba a unos 25 metros de él. Y eso cuando ya el balón había volado no sé cuánto, 20 metros. Nadie en las filas de Tenerife hizo el esfuerzo a apoyar el hombre que iba a recibir ese balón. De nuevo Redondo se ha ido pisando la de Pichi. Juega Sandro para Zamorano. Se intenta desmarcar Raúl. Aguanta Zamorano. La pelota hacia Raúl. Raúl que no llega. Toca a César Gómez. Le presiona a Zamorano. César Gómez se va bien.
Juega la pelota para Chano, Chano para Chemo del Solar. Abre Chemo del Solar para Julio Llorente. Toca Chano, Chano atrás para Ramis. Ramis de nuevo para Chano. Va a entrar ya el Tenerife en campo del Real Madrid. Le presiona ya Mavisca, ha conseguido robar la pelota. Raúl Redondo para Martín Vázquez. Por delante de él solo Zamorano y Raúl. Aguanta Zamorano, a punto de perder. Intenta recuperar la posesión del balón y lo consigue. El balón para Redondo. Ha llegado al minuto, estamos en el minuto 20 más o menos de la segunda mitad, 19. Es que ahora mismo el Real Madrid tiene que marcar el segundo gol, porque tarde o temprano, durante los 90 minutos, el equipo contrario tiene que despertar o tiene que tener una oportunidad. El Real Madrid tiene la mínima ventaja, no es mejor que lo aproveche ahora. Por ejemplo, ahora es un contraataque 3 para 3, ahí va Juanele con mucha velocidad, pasa por delante del Pichi, el disparo, paró Paco Bullo. Paró Paco Bullo, esa oportunidad se perdió para el Tenerife. La verdad que no está disponiendo de muchas. Sí, más o menos lo que venimos diciendo es de que el Real Madrid es claro dominador y está realmente jugando con el Tenerife. Y que quizás Jorge Valdano está pensando ahora mismo que bueno, no nos vendría mal meter el segundo gol mientras podemos, mientras estamos dominando, para que no pasamos apuros o que cuando el Tenerife tenga una oportunidad. Se ha ido bien Paqui ahora de Zamorano. La oportunidad anterior parece que ha hecho crecerse un poquito al Tenerife. Sin embargo, se ha anticipado perfectísimamente Raúl a Juanele. Ahora el contraataque es de 4 para 4 para el Real Madrid. Llega Hierro con potencia. Le escolta por la derecha Raúl. Ha aguantado Hierro la pelota para Raúl. Le ha dado tiempo al Tenerife de reorganizarse defensivamente. El despeje de Ramis, la pelota para Mavisca. Mavisca juega de nuevo para Hierro. Hierro la para, que bien se ha ido Hierro. La puede pegar desde ahí. La pega Hierro. Mal paró Buljubasi. Pues pensaba que eso era el medio gol, porque hizo un control muy bueno Fernando Hierro. Y conociendo el disparo que tiene, está pensando yo, bueno, eso está ya más o menos al 0-2. No le pegó bien a la pelota, le pegó bien. Ha pasado mucho tiempo desde que he pegado el balón tan mal. Y la verdad es que es casi la enésima oportunidad del Real Madrid en esta segunda parte. Y continúa, sin embargo, el único gol del partido marcado por Zamorano en el minuto 29. El balón para Chemo del Solar. Chemo del Solar juega para Felipe. Corre Felipe, también detrás de él Raúl. Juega Felipe atrás para Paqui. Le presiona Mavisca. Toca Mavisca. Saque de banda y cambio en el Tenerife, Juan Carlos Nieto. El segundo cambio en el Tenerife. Vicente Cantatore busca la reacción con Pinilla. Se va a ir Juan Antonio Pichi con pitos del público por lo que ha perdonado, supongo, en las ocasiones que ha tenido. Y Pinilla, que decía que quería salir ya porque creo que llevaban como 3 minutos sin pararse el juego. Ahí está la última oportunidad del Real Madrid. El disparo de Fernando Hierro. El que ha hecho la falta ahora es Redondo. Falta favorable al Tenerife. Va a sacar y lo hace en corto Chemo del Solar. Deja la pelota en los pies de Conte. Conte para Pinilla, que acaba de incorporar al partido. Felipe se ha ido bien de Martín Vázquez hasta la línea de fondo. Intenta irse de Chendo. Saque de puerta. El último en tocar fue Felipe. El rechace. El rebote le favoreció al Real Madrid. Y es la última oportunidad del Tenerife. El disparo de Juanele, que atrapó Paco Bullo. Va a sacar Bullo de puerta. Bueno, Pinilla habrá tenido muchas ganas de incorporarse al tren de juego, pero al pensarlo bien, jugar ahí adelante ese Tenerife sin apoyo del centrocampo. Es algo que tiene que jugar para Buljubasi. Le presiona Zamorano. Buljubasi, sin embargo, ha estado muy tranquilo, jugando de nuevo para César Gómez. No se ha asustado por la carrera de Zamorano. La lanza en largo César Gómez. El balón se va fuera. Y por esta pantalla no vimos ningún centrocampista del Tenerife cruzando ni siquiera el centro del campo. Pinilla y Juanele más solos. Vamos, impresionante la falta de ambición del centrocampo de Tenerife. Al final consigue sacar Lasa, le pega hacia arriba Lasa, el balón se va a ir fuera del terreno de juego, sacará el Tenerife. Hombre, es muy como yo, ¿no? Defender los delanteros, los pobres delanteros, que lo único que hacemos es marcar goles y llevar a los titulares al periódico. Pero la verdad es que la delantera del Tenerife está sufriendo hoy con escaso apoyo que está recibiendo. Ha sacado ya Chemo del Solar, cambiando el juego para Paqui. Le cierran 2 hombres, Martín Vázquez y Chendo. Toca de cabeza Chendo, la pelota vuelve a Paqui. Parece que la va a dejar salir, ¿no? La recupera antes de que
le presione Martín Vázquez, juega con Pinilla, Pinilla le devuelve, Martín va y juega hacia el dentro del campo con Felipe, la está pidiendo Llorente, pero la juega en corto para Ramis. Ahora sí llega la pelota finalmente a Llorente, prepara el amago Llorente, el recorte de Llorente hacia afuera, ahora el centro perfecto al punto de penalti, ha sacado Fernando Hierro, estaba Pinilla esperando ese envío. La pelota para Martín Vázquez, juega Martín Vázquez con Sandro, la estaba pidiendo Zamorano. Redondo intenta irse, hay falta de Felipe. Felipe se lamenta y va a recibir la cartulina amarilla. Para mí lo toca un poco más por delante Redondo. Reclamaba Felipe precisamente falta de Redondo a él y sí, no de él a Redondo. A mí lo toca un poco más adelante y Felipe toca el balón y Felipe está atropellado. Yo no creo que Redondo hizo falta tampoco. Para mí fue un lance del juego, ¿no? Ahí está Redondo, estaba Felipe, el banquillo del Real Madrid. Y el Tenerife que protesta la tardanza en sacar del Real Madrid. Redondo va a llevarse la pelota a Conte. Conte se va por velocidad de Redondo, continúa Conte. Desde atrás llegó Redondo, hizo falta. Ha sacado rápidamente el Tenerife, Pinilla en buena posición para el disparo. Solo tiene delante a Chendo, se le ha cerrado y al hueco ha metido la pierna Redondo. Y el rechace de nuevo para Pinilla. Pinilla intenta irse de Redondo, mete la pierna Martín Vázquez y recupera el Real Madrid. En lo que de nuevo podía haber sido una buena oportunidad para el Tenerife de empatar el partido. Sale ahora rápido el Real Madrid. Sandro juega para Fernando Hierro. Hierro toca la pelota para Martín Vázquez. Hemos perdido de nuevo la señal. Seguiremos contándoles el partido. La pelota para Manolo Sanchís. Abre hacia Julio Llorente. Tocó Julio Llorente para Ramis. Recupera el Tenerife. La pelota para Chano. Chano deja en los pies de Chemo del Solar. Chemo del Solar a la banda para Juanele. Buena posición ahora en el ataque del Tenerife. Le escolta a Juanele Llorente. Continúa Juanele en la frontal del área. Seguido de Redondo. Mete la pierna Sanchís. Y el balón de nuevo para el Real Madrid. Mientras tanto, Felipe está tendido en el terreno de juego, doliéndose de su pierna derecha. El Real Madrid no ha debido ver la posición de Felipe. Continúa el contraataque el equipo de Jorge Valdano. La pelota para Sandro. La pega mal o le bota mal. Y ahora sí, Buljubasi saca la pelota fuera del terreno para que pueda ser atendido el capitán del Tenerife, Felipe. Pues por lo menos en los últimos 2 o 3 minutos estamos viendo un Tenerife con más ambición arriba. Para que está despertando su público o viceversa. Pero sí estamos viendo un Tenerife un pelín más ofensivo y tiene que sentir algo de esperanza en cuanto que el Madrid, por tanta posesión que está teniendo, no ha marcado el segundo gol. Esperamos ya que Felipe no tenga nada en la rodilla derecha, es que es de lo que se está quejando. Sí. Uy, me pegue mucho, me duele. Duchita Alessandro. Ahí está Felipe, todavía continúa tendido en el terreno de juego. No me gusta la pinta de esto. Se están reclamando la salida de la camilla y me parece a mí que va a tener problemas serios Felipe de momento para continuar. Recordemos que el Tenerife ha hecho los 2 cambios. Pues mira el plano ese. Noticia, Madrid va a hacer un cambio. Vamos. ¿Quién cree que entre? Milla, Alfonso, Ladro para Alcorta. Alfonso parecía el que fue llamado. Y mientras tanto Felipe que se va del partido. Juan Carlos, sí. Intentaremos interesarnos por el estado de Felipe. Se le bloqueó el menisco, estamos escuchando. Ahí está. Y van a intentar, se lo van a llevar dentro para poder examinarle mejor. Luego podremos hablar con el doctor del Tenerife y que nos diga la impresión de esa posible lesión. Se le clavan los tacos cuando va en la búsqueda del balón, se le clavan los tacos y la rodilla se le bloquea. Lo peor de todo, te puedes pegar un tío de 100 kilos en toda la pierna y no te duele tanto o no es tan problema como tener los tacos clavados en el juego. Pues esperemos que no sea nada lo de Felipe, que se quede solo en un susto, que ese bloqueo del menisco se libere y no deje secuelas. Mientras tanto el Tenerife se queda con 10 jugadores y Llorente regateando por la derecha. El balón es bueno para el remate de Conte, que le pegó por encima del larguero. Que hablamos antes, con 10% más ambición del centrocampo. Y vemos la ambición de un centrocampista, Nacho Conte. Vemos a Paqui en el segundo palo. Estamos viendo ya futbolistas del Tenerife pues teniendo esa ambición y que
y parece mentira, es que el Madrid está dominando, es muy superior dentro del juego, pero mira, cuando miro el marcador pone C de Tenerife 0, Real Madrid 1. Hay esperanza para el Tenerife. Solo hay un gol de diferencia en el marcador. La pelota para el Real Madrid. Fernando Hierro cambia, juega para Lasa. Lasa consigue llegar antes de que el balón salga. Intenta hacerle un túnel a Chano. Chano no consigue recuperar la pelota. Mavisca tocó, también Sandro. El balón vuelve a Lasa. Hierro que juega por encima de Conte para Martín Vázquez. Se ha ido muy bien de Paqui. Va a jugar este para Raúl. Raúl en buena posición incluso para el disparo. Toca para Zamorano. El disparo de Zamorano. La sacó Buljubasic a córner. Y lo sacó bien porque se quedó de pie. Él provoca, Buljubasic provoca que Zamorano tiene que hacer algo, tomar una decisión. Se quedó de pie y bloqueó el balón muy bien Buljubasic. Ahí la potencia, Zamorano Vázquez la colocación y despejó la pelota Buljubasic a córner. Y si lo ve ahora López Nieto, se va a producir el relevo en el Real Madrid. Juan Carlos Nieto. Sí, el primer cambio en el Real Madrid. A los 31 minutos se va a retirar del terreno de juego a Mavisca y va a entrar con el número 14 Alfonso. Pues un delantero por uno más delantero. Sí, bueno, entonces es que es igual. Cuando ves el banquillo que tiene Real Madrid, que repite los nombres otra vez: 12 Alcorta, 13 Cañizares, 14 Alfonso, 15 Milla, 16 un tal Laudrup. Ahí está, mira cómo se le bloquea la pierna. Fíjese la pierna derecha. No es el contacto ahí, tanto. Ahí está bloqueada la pierna derecha, clavado los tacos. Intenta girar justo y es cuando se produce la lesión de Felipe. Martín Vázquez. Intenta irse Martín Vázquez de Pinilla. Tiene que retrasar la pelota hacia la posición de Fernando Hierro. Produjo ya el relevo y salió Alfonso en sustitución de Amavisca. La pelota va a llegar a Chendo. Intenta irse Chendo de Paqui. Hubo falta de Paqui a Chendo. Y por tanto, balón para el Real Madrid. Es que yo entiendo cuando Valdano dice que tiene problemas a la hora de no alinear ante un cierto futbolista, pero está más recompensado sus disgustos cuando mira a su lado derecho o izquierdo en un banquillo, tiene un problema y tiene ese banquillo. Se había hecho Chendo, parece daño al caer en el hombro. Ha sacado Martín Vázquez ya para Redondo. Redondo juega para Chendo. Chendo para Redondo. Redondo toca para Lasa. Lasa va a abrir a la banda izquierda donde está Sandro. Sandro intenta irse ahora por medio. Por el centro, lo consigue. Intenta apoyarse en Raúl. Zamorano, la pelota para Sandro. Sandro intenta jugar de nuevo para Zamorano. Balón muy pasado ya. Ha tocado Paqui, va a salir Buljubasic. Atrapó la pelota Buljubasic. Muy buena jugada de Sandro. Vimos un detalle de un demasiado futbolista, porque en vez de disparar la puerta, quiso ponerlo en bandeja para Zamorano. Ha tocado con la mano Fernando Hierro, pero dice ley de la ventaja López Nieto. Juega la pelota Juan L. Juan L toca para Conte. Conte entra en el área. Intenta irse de Chendo. Ha recuperado Hierro. Saca la pelota Redondo. Redondo juega para Martín Vázquez. Aguanta Martín Vázquez. Deja la pelota en los pies de Lasa. Lasa para Alfonso. Sandro. Sandro Sanchís. Sanchís para Sandro. Va a presionarle Chemo del Solar. Jugado hacia Hierro. Va a apoyar en Paco Bullo. Tenerife que sigue corriendo detrás del balón. Y el Madrid que sigue tocando y tocando. Aunque a pesar de las oportunidades no termina de ampliar la diferencia en el marcador. Martín Vázquez. Redondo. Se incorpora al ataque Redondo. Intenta irse de César Gómez. Lo consigue. Va a abrir a la banda la pelota. Alfonso que entra en el área. Recorte de Alfonso, choca ahí con Llorente, le roba la pelota a Llorente, intenta llegar Redondo, ha conseguido sacar el Tenerife la pelota para Pinilla. Pinilla juega en corto para Chano. No tenía opciones por delante, solo Juan L. Y rodeado de 3 jugadores del Real Madrid. Chano que se marcha con mucha velocidad por el centro. Ha tocado Lasa, el rechace para Chano de nuevo. Está buscando posición para el disparo. Va a entrar en el área Chano. Ha tocado Chendo, intenta salir Bullo. Juan L. Fernando Hierro ha conseguido despejar Chendo. El balón para Martín Vázquez. Saca la pelota Martín Vázquez. Tiene por la derecha Sandro, no le ha visto. Juega para la izquierda donde está Alfonso y intenta llegar Julio Llorente. Le ha metido una
patada descomunal a Lasa. Esperemos que no sea nada. Juega Alfonso. Martín Vázquez que va a recibir. Le tira Ramis. El balón al intento al primer palo, pero ha atrapado Buljubasic. Se recuperó Lasa. Y a la contra ahora el Tenerife. Sale jugando Ramis. Ramis para Chemo del Solar. Vienen 6 hombres del Tenerife. Abre a la banda para Pinilla. Pinilla intenta entrar por el pico del área donde está Chendo. El balón para Chemo del Solar. Intenta sacar la pelota Hierro. El envío de Pinilla al segundo palo. Ahí toca Lasa. Se va a anticipar Paqui. Raúl. Intenta llegar Raúl. Consigue tocar la pelota Chano. Chano abre la banda para Llorente. Prepara el centro en el pico del área. La busca Pinilla. Va a llegar solo. Pinilla que la baja. Delante del Fernando Hierro. Toca Hierro. El balón en globo. Salta Pinilla con Hierro. El balón a la banda. Y el remate final de cabeza. Se va fuera. El remate de Nacho Conte. Pues bien difícil porque le habían dado un balón. Yo no sabía que era el remate. El centro de Pinilla o cuando le pegó en la cabeza. Era una especie de volea. Y ya le vemos uno de los centros más fuertes que he visto en mi vida. Casi arranca la cabeza a Nacho Conte. Ahí está la lucha entre Hierro y Pinilla. Se llevó la pelota Pinilla. Conte intentó rematar como pudo, pero su remate se fue por encima del larguero. Chano preparado para un disparo de larga distancia. Le cierra el hueco Sanchís. El balón. Atención para Llorente. Ha metido la pierna Hierro. Saca la pelota el Real Madrid. Ahora el Madrid con problemas ante la presión del Tenerife. Redondo juega para Sanchís. Aguanta Sanchís. Toca para Sandro. Va a venir a buscarle Pinilla. Sandro juega con Zamorano. No sube Martín Vázquez. Zamorano juega para Alfonso. Alfonso intenta devolver para Zamorano. Antes de que llegue la pelota a la línea de fondo llega el chileno. Intenta encarar ahora. Se ha ido perfectamente. Juega para Sandro. El disparo de Sandro. Le pegó mal. Saca la pelota Ramis. Esto me está recordando de unos 180 minutos que el Real Madrid jugó contra Odense. Mira cómo lo terminó. Es que el Real Madrid ya está pecando de recrearse más que terminar este partido. Y paulatinamente el Tenerife está creciendo y llegando a la portería de Paco Bullo. Pues son 38 minutos de partido. Ahora llega Conte. Conte se da la vuelta, intenta meter el balón para Pinilla en buena posición. Sendo que le cierra. Y el rebote para Fernando Hierro. Fuera de juego. Fuera de juego. Ha señalado fuera de juego el linier, no López Nieto. Eso lo comento con todos los respetos del mundo hacia el Tenerife. Como comparo con Odense, porque el Tenerife para mí es más equipo. Ahí vemos la oposición, parece que sí, efectivamente incorrecta. Y esta es la última ocasión una de las últimas ocasiones del Real Madrid con el envío de Sandro. Quizás Sandro debió disparar. Envió la pelota hacia Zamorano, que no llegó al segundo palo con posibilidades. Llegó muy forzado. Va a sacar a Paco Bullo, que mira el reloj y ve que son ya casi 39 minutos mientras Valdano habla con Laudrup. Toca de cabeza Zamorano. Intenta llegar a la pelota Paqui. Sigue Paqui llegar, va a jugar hacia arriba, toca Pinilla. Pinilla ha jugado bien para Chemo del Solar. Chemo del Solar intenta irse por velocidad, choca ahí con Alfonso. Falta favorable al Tenerife. El Tenerife que tiene prisa naturalmente. Y el cambio del otro que se va a producir en unos instantes. Juega Ramis. Ramis para Llorente, intenta jugar en pared con Chano. Chano atrás para Ramis. Ramis para César Gómez. Hacia arriba ese balón un poquito rifado. Se la va a llevar Sanchís. La está pidiendo Zamorano, el pelotazo largo. Va a llevar ventaja para Paqui. Paqui se apoya en Buljubasic. Tiene que jugar con el pie Buljubasic. Despeja Buljubasic hacia arriba. Hacia Juanele va ese envío. No va a llegar Redondo. Toca Juanele. Va a llegar antes Lasa que Juanele. A la pelota Sanchís. Llega Sanchís que juega para Bullo. Bullo con el pie. Ha conseguido despejar. Sandro Redondo. No se entendió con Sandro y señala falta López Nieto de Llorente. Va a producirse el segundo cambio. Si lo ve López Nieto, que parece que no lo ha visto. Enseguida se producirá ese segundo cambio del Real Madrid. Lasa para Sandro. Sandro retrasa la pelota hacia atrás. Juega con Sanchís. Intenta llegar Sandro. Ha conseguido llegar antes que Llorente. Abierto para Alfonso. Alfonso protege delante de Llorente. Deja la pelota en los pies de Sandro. Sandro para Zamorano. Va a entrar por la frontal del área para Alfonso. Alfonso que dispara. Y de nuevo saque de puerta.
Y ahora sí se va a producir el relevo. Sí, el segundo cambio en el conjunto madridista. Va a entrar Michael Laudrup y se va a retirar Raúl. Y nos vamos a acercar un instante hacia Senén Cortegoso, el fisioterapeuta del Tenerife. Recordemos que el Tenerife está con 10 jugadores, para saber un poquito el alcance de la posible lesión de Felipe. Senén, un instante. Habíamos escuchado nada más producirse la lesión que se le había bloqueado el menisco a Felipe. ¿Qué es lo que puede tener? Sí, bueno, en principio es un bloqueo meniscal interno de la rodilla derecha y no se puede saber si el menisco está roto o no está roto. En principio no lo parece, pero bueno, lo importante ahora es desbloquearlo y que esté en reposo, a ver cómo evoluciona. En todo caso no se va a saber, por tanto, el alcance de la lesión hasta dentro de unas horas, supongo. Exactamente, hasta mañana yo creo que el alcance real no se sabe, que se le puede hacer alguna ecografía, alguna resonancia magnética o ver cómo va evolucionando, ¿no? En principio es un bloqueo meniscal, ha quedado la rodilla bloqueada, se veía ya que no la podía flexionar ni estirar. Y bueno, es una exploración también dolorosa el hacer que el menisco entre en la articulación, que vuelva a su sitio, y de momento nada más, él se encuentra bastante bien. De acuerdo, muchas gracias. El alcance de la lesión de Felipe y el Real Madrid intentando jugar por mediación de Alfonso. Se produjo ya el relevo, ha salido Laudrup sustituyendo a Raúl. La pelota para Martín Vázquez para Redondo. Redondo va a abrir hacia Lasa. Lasa juega para Sandro. Sandro toca para Sanchís. Sanchís para Redondo. Redondo de primeras para Sandro. Sandro para Laudrup. Laudrup deja la pelota a los pies de Redondo. De nuevo Laudrup. Intenta desmarcar a Alfonso, hacia él va la pelota. Lucha ahí, pero va a llegar Buljubasic a atrapar ese balón. Ha conseguido la pelota, ha conseguido atrapar la pelota Buljubasic. Luchaban Alfonso y César Gómez. Y ha jugado ya para Conte, que deja la pelota en los pies de Chemo del Solar. Chemo del Solar va a cambiar largo para Llorente. Corre el balón, traspasa todo el campo para llegar al pecho de Llorente. Ramis se va de Alfonso. Mientras que parece que hay algún pequeño incidente en uno de los fondos en una de las esquinas de la curva de la Herradura. Juega la pelota al Tenerife. Chemo del Solar va a cambiar de nuevo hacia Llorente. Salta junto a Lasa. Se puede haber hecho daño Llorente en el salto con Lasa. Cayó mal. Ahí vemos un pequeño rifirrafe ahí. Seguro que va a quedar en nada porque hay presencia policial. Y va a sacar de banda el Tenerife. Recuperó Llorente. Y ahí está jugando ya precisamente Julio Llorente. Julio Llorente que se va bien, se ha ido de Lasa, intenta irse de Redondo, mete la pierna a Redondo, recupera el Real Madrid. Sale jugando Fernando Redondo. Redondo que aguanta Martín Vázquez, que llega por la derecha completamente desde solo. Ahora viene con el Conte, ha jugado hacia Zamorano. Redondo. Laudrup intenta irse de Ramis. Juega para Zamorano. Zamorano que amaga al centro, de nuevo hacia Laudrup. Laudrup intenta meter para Alfonso, va a llegar antes Chemo del Solar. Chemo del Solar consigue sacar la pelota a trancas y a barrancas. La deja de tacón perfecto para Pinilla. Por delante la está pidiendo Juanele. Aguanta Pinilla de nuevo para Chemo del Solar. Abre la banda para Chano. Chano tiene delante a Lasa, juega en corto para Juanele. Juanele intenta devolver a la banda, el rechace le favorece, se va a ir de Lasa. Juega para Chano, el rechace para Ramis, el disparo de Ramis, ¡fuera! Le pegó Ramis desde aproximadamente 20-25 metros. Ahí queda la pelota suelta, pero su disparo se fue desviado de la puerta de Paco Bullo. Son las oportunidades que el Tenerife quiere o debe de materializar, porque si no, la cosa va a quedar tal cual. Ha sido incógnito durante todo el partido, con las llegadas del Tenerife a ver si llevan goles o no, y de momento vacío. Ahí está de nuevo Chemo del Solar, jugando largo para Juanele. Va a saltar Hierro, que controla la pelota con el pecho y la juega para Redondo. Redondo abre para Martín Vázquez. Martín Vázquez busca en el medio a Sandro. Sandro la deja con el muslo para Redondo. Redondo para Laudrup. Laudrup corre por delante del Zamorano. Aguanta Laudrup, ha abierto bien para la llegada de Alfonso. Prepara el disparo de Alfonso, primero el recorte. Se ha cerrado ya el espacio, la toca de tacón para Laudrup. Laudrup está viendo por detrás la llegada de Martín Vázquez. Juega para Hierro, la pared. Y van los tres hombres del Real Madrid al mismo sitio y ninguno a donde estaba la pelota. Juega Pinilla. Pinilla para Chemo del Solar. Le sale al paso Sandro.
El balón a la banda para Chano. Chano largo para Juanele, que se tiene que seguir pegando con 3. Toca Sanchís de cabeza, Lasa. Intenta llegar Sanchís y lo consigue antes que Pinilla. Sanchís saca la pelota jugada. Se va con un recorte de Ramis. Ahora de Chano. Toca la pelota para Martín Vázquez. Juega Redondo. Y como esto sigue así, cumplido el tiempo reglamentario, terminó el partido. Como esto sigue así, no ha terminado así. Y el Madrid le va a sacar después de esta jornada nada menos que 8 puntos a la Deportivo, 10 al Barcelona, 8 al Deportivo, 10 al Barcelona, una ventaja más que sustancial. Juan Carlos Nieto, vamos al césped. Sí, bueno, se retira el jugador del Real Madrid. Sandro, la verdad es que ha sido un buen debut como titular en tu tierra, con el Real Madrid con victoria. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que hemos hecho un gran partido, hemos tenido el balón casi todo el rato y bueno, nos hemos llevado los 2 puntos y cada vez somos más líderes. Además te ha visto queriendo pedir el balón, tus compañeros enseguida buscándote para que iniciara las jugadas casi, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, es de agradecer que confíen en mí, que sepan que yo quiero el balón y quiero jugar con ellos, eso es lo importante. Necesitabas este partido además. Sí, la verdad es que bueno, al principio empecé contando mucho con el míster y bueno, a medida que iba pasando el tiempo el equipo iba bien y no era para dar oportunidades y bueno, ahora ha querido dármela y bueno, espero no haberle defraudado. Bueno, 8 puntos sobre el Depor, quedan 14 para que acabe la liga, prácticamente está hecho, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que ganándolo de casa ya somos casi campeones. De acuerdo, gracias Sandro, enhorabuena. El Real Madrid que ha conseguido vencer después de mucho tiempo en Tenerife y ha tenido que ser de la mano además de Jorge Valdano. Y en un instante, si podemos, intentaríamos estar con Iván Zamorano. Son 14 puntos los que quedan por disputarse. 8 lleva el Real Madrid al segundo, 10 al tercero. La verdad es que lo tiene francamente bien. Solo se puede permitir el lujo de perder 8 puntos de 14, una distancia que parece casi imposible que pueda perder el Real Madrid. Vamos de nuevo con el micrófono de Juan Carlos Nieto. No, vamos con Juan Carlos Nieto. Sí, estamos muy brevemente con Iván Zamorano. 27 goles, Iván, ya, pensando en los 30 del año pasado Romario, en alguno más tal vez, ¿o no? Sí, no, contento, ¿no? Más aún sabiendo que tu gol ha servido para ganar el partido, ¿no? Estoy muy contento, creo que el equipo ha jugado a gran nivel y bueno, estamos tocando el título con la mano ya. Son 8 puntos y quedan 14 en juego. Sería casi imposible perderlo, ¿no? Sí, bueno, yo siempre lo he dicho hace 2 fechas atrás. Creo que no veo otro campeón que no sea el Real Madrid. Y si seguimos jugando de la forma que lo hemos hecho hoy, yo creo que podemos darle una alegría a nuestra afición muy pronto. Comentaba Carlos lo que te costaba meter goles el año pasado, esa mala racha, esa mala suerte. Hoy el primer balón que has cogido lo has metido dentro. Sí, mira, el primer balón que he tocado lo he metido. He tenido algunas otras ocasiones de gol, lamentablemente no las he concretado, pero el gol ha servido para ganar, así que nos vamos contentos. ¿Y había ganas de ganar en Tenerife? Teníamos muchas ganas de ganar acá, se habían pasado momentos bastante amargos, entonces conseguir este resultado tan positivo como el de hoy, que nos acerca más aún al título de liga, pues nos vamos muy satisfechos. De acuerdo, gracias Iván. El goleador Iván Zamorano, 27 goles en lo que va de temporada, uno de los hombres importantes, y el Madrid que casi con las dos manos toca la liga. Vamos al palco presidencial, Josep Pedrerol.